¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con esta cátedra abierta de gestión de empleados familiares. Bueno, antes de presento, soy Claudio Lomelo. Mi formación ha sido de base la parte de administración. Soy licenciado en administración, contador público, y después hice una maestría en dirección de negocios y me dediqué específicamente a lo que es la especialización. Hice una especialización en gestión y gobierno de empresas familiares y ahora me dedico a colaborar con las empresas familiares, a redactar su protocolo familiar y en acomodar todo este tipo de cosas que es la relación entre la familia y la empresa. Bueno, así que un poco hoy es charlar, tenemos 2 horitas, es muy poco tiempo, pero bueno, el desafío, cómo hacemos para plantear un tema que es tan importante es cómo hacemos para gestionar a los empleados familiares. Entonces, los objetivos que me planteo es definir qué es una empresa familiar como primera medida, después ser consciente de la importancia de diferenciar las empresas familiares de los no familiares. Yo siempre digo que soy con el bebé, un bebé que tiene un martillo, pero que el bebé ¿qué hace con el martillo? Le parece que son todos clavos. Y para mí hoy por hoy manejar una empresa familiar no es lo mismo que una empresa no familiar, porque vos podés venir con el libro de recursos humanos y de repente tenés a tu sobrino o a tu hijo que no funciona y el libro de recursos humanos te dice que si no da con el perfil no puede estar dentro de la empresa. Pero ¿y cómo haces si igual lo tenés que bancar en tu casa, digamos? O, bueno, todas esas cuestiones es importante darse cuenta de que no es lo mismo que tener una empresa no familiar que una familiar. Visualizar las trampas más comunes de las empresas familiares. Hay bibliografía escrita, pero cuando uno sale a la cancha ve que todas o la mayoría de las empresas familiares se encuentran con los mismos dilemas. Y también, no solamente las empresas familiares, sino como bien decías vos, las empresas de amigos. Entonces, acá les voy a plantear un par de situaciones y dilemas reales. A mí realmente me apasiona el tema de las empresas familiares. Yo también estudié como vos contador, pero si hay algo que me gusta es que todos los casos son totalmente diferentes y siempre uno se termina sorprendiendo por las situaciones por ahí que se presentan. Así que yo les voy a plantear un par de situaciones que en definitiva después veo que son muy generales de empresas familiares y los dilemas que se presentan para resolverlos y fundamentalmente compartirles algunas herramientas para esa resolución. Y la última idea es de que ustedes acá reflexionen y que a partir de esta reflexión pasen a la acción e implementen algunas de las cosas que estamos compartiendo. Por supuesto que en cualquier momento pueden pararme, preguntar, no hay ningún problema y la idea es que interactuemos aprovechando que somos poquitos. Bien, entonces, ¿qué es una empresa familiar? ¿Qué creen que es una empresa familiar? ¿Qué la define? ¿Perdón? Conflicto, la miércoles. Miren que yo soy pro empresa familiar, para mí no hay cosa mejor que la empresa familiar. Pero claramente hay conflictos. Bien, conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué hay conflictos en la empresa familiar? Y no sé, es bastante difícil congeniar con otra persona que cuando no hay una buena división de tareas, como que es muy difícil tomar la decisión. Bien. Entonces parece que no. Bueno, por ahí empezamos a decir, bueno, no hay división de tareas, pero eso no es culpa de la empresa, no es culpa de la familia, digamos, es culpa de la empresa que no define las tareas. Así que para empezar a separar, porque la familia, no, pero si no dividimos las tareas y uno identifica que es el problema, bueno, hay que dividir las tareas. Bueno, entonces no hay, para mí no es sinónimo de empresa familiar conflicto, más allá que haya conflicto, pero no es sinónimo. Bueno, ¿qué define una empresa familiar? Fuiste muy sincero, así me gusta. Una empresa familiar es donde están integrados por la mayor parte de familiares, directos o indirectos, donde todo viene, donde la fuente es de todo, la fuente, digamos, es si fue heredado, el capital o no, y todos quieren defender eso y también quieren tener parte de eso. Bien. El problema reina en las empresas familiares cuando todos quieren direccionar y no es así. Bien. Cada vez una sola persona que el último modo lleva la idea y esa persona tiene que aprender a escuchar. Bueno, yo a veces no escucho. Bien, yo creía que estabas diciendo y los otros no me escuchan, pero no, bien. No, yo no escucho porque en este caso digamos que soy el que lleva el barco. Entonces yo acepto que no escucho o espero que me fundamenten. Es decir, como que no escucho lo grueso, decimos lo grueso y decimos todo lo fino, y ahí donde no saben explicarse, entonces yo ahí donde yo no accedo, entonces no, por ahí me endurezco
pero porque yo pienso que debe ser así. Bien. Pero sí hay mucha comunicación. Bien, entonces, volviendo a lo que es la empresa familiar, hay mucha comunicación, está formado por miembros familiares y por ahí que todos quieren opinar, digamos, y todos quieren vivir de eso, básicamente, digamos, para resumir, después vamos a entrar a hablar bien en detalle. Pero hasta ahí empiezan estas preguntas, che, ¿qué es lo que pasa? ¿Todos tienen que opinar? Hay veces que la otra vez hablaba con la hija de un dueño y me decía, bueno, pero al final mi papá nos pregunta y llega un momento que él dice, bueno, yo soy el dueño. Y sí, claramente, el dueño. Entonces, y se acabó la discusión, o no, pero ella te puede decir, bueno, pero yo soy tu gerenta. ¿Pero dónde está escrito que soy gerente? Bueno, todas estas cuestiones son las que nos pasan. Es decir, che, ¿qué es dueño? Y porque soy dueño puedo tomar todas las decisiones. O puse un gerente, tengo que respetar las decisiones que tome el gerente, y tengo dos hijos que quieren ser los dos gerentes. ¿A cuál pongo? Me preguntó la hija qué opinaba. Sí. Al final, a lo mejor el que lleva la dirección no lo dio solamente una opinión. Yo siempre digo de que hay que tomar información, la mala, la buena, la incoherente y la coherente. Sí, y todo eso tenés que sacar una. Bien. El tema es que llega un momento que alguien tiene que tomar una determinación, si no nunca se toman las definiciones, y después como latinos somos, esto pasa con la familia y con los amigos, uno tiende a personalizar. Ah, vos siempre sos el mismo, al final no me escuchas nunca. Bien. Bueno, entonces vamos viendo que una empresa familiar, hay miembros familiares que viven de la empresa y toman decisiones, ¿sí? Bien, vamos a lo que es la definición formal, es aquella cuyos propietarios o quienes tentan el control de la empresa son familias. Pero fíjense que ahí viene una parte fundamental para mí y que dice que tiene la vocación de continuar con el proyecto económico a través de las generaciones. Esta parte es clave, porque cuando va a pasar, decís, bueno, ¿y qué es lo que sucede? Si tengo 3 hijos, hay 2 que quieren ser gerentes generales, pero uno solo tiene que serlo. Y a lo mejor tenés 3 hijos y uno está afuera. ¿Y ese qué pasa? ¿Va a heredar? Y ese tiene el mismo derecho que el resto. Bueno, todas estas complicaciones son a las que hacen a las empresas familiares. Entonces, para no dejarlo en términos teóricos, bueno, pongo fotos de que son familia. Imagínense todos esos que dependen de la empresa familiar. O de esta familia también, que son un poquito menos, pero ya ahí empiezan a haber 2 o 3 generaciones. O estos que son los nietos de una persona que van al negocio y están viendo lo que pasa dentro de la empresa familiar. Entonces, a lo mejor a vos no te interesa el clima laboral que existe, pero cuando vos tenés a tus nietos jugando dentro de la empresa, decís, che, pará, no estemos como locos gritando, no, porque ¿cuál es el clima que le estamos dando a nuestros nietos, digamos? Entonces, bueno, o familias que tienen papás, mamás, hay mucho por detrás. Entonces, esto es lo que uno tiene que empezar a ver cuando habla acerca de la gestión de las empresas familiares. Porque, de nuevo, es muy fácil decir, bueno, si hay alguien que no acepta la autoridad, y bueno, macho, allá tenés la puerta. Sí, pero ¿la puerta de cuál? ¿Es la puerta de la empresa o la puerta también de la casa? ¿Sí? Entonces, esa es la gran complicación y todas las cosas que tenemos que hablar, porque muy probablemente por ahí nos juntamos a tomar un café y es muy fácil decidir sobre la empresa familiar, digamos. Ahora, cuando vos estás en tu propia familia y a lo mejor querés que ingrese tu hijo a trabajar y lo ves que no tiene las competencias, vos toda tu vida dijiste, bueno, si no trabaja como tiene que trabajar, que se busque laburo en otro lado, pero después viene, te golpea la puerta y vos decís, che, pero que entre que esté en casa y que no haga nada, igual le tengo que pagar que venga a laburar. O vos tomás la decisión de que no trabaje y tu señora o tu hermano te dice, pero dale, si total que no... Bien. Entonces ahí empieza a ser más complicado cuando tenés la situación real. Entonces planteemos que todas las herramientas que tenemos que llevarnos es para poder aplicarlas nosotros mismos, digamos. Y lo que yo planteo, bueno, esta es mi propia familia, es decir, siempre cuando estoy trabajando en una empresa familiar digo, wow, qué complicado sería tomar esta determinación si estuviera con mi propia familia. Y no solamente vamos a tener que tener en cuenta de que la empresa gane dinero, sino que también queremos que esa foto llegue el fin de semana y la podamos sacar todos, digamos. Entonces empiezan los dilemas, bueno, ¿a qué le presto atención? ¿A la empresa o a la familia? ¿Y son incompatibles tener las dos bien? Bueno, este es el gran desafío de lo que vamos a estar charlando. Entonces yo les hablaba de lo que son los aspectos centrales de las empresas familiares. Vamos a ver, en general están demostrados, hay estadísticas que una empresa familiar tiene más probabilidades de no sobrevivir que una empresa que sea no familiar. Entonces cuando uno ve la bibliografía, lo que dice, aparecen estas trampas,
pero también no lo dicen los libros, sino que además uno lo ve en la realidad. ¿Y cuáles son esas situaciones? Es la confusión entre el hecho de ser propietario y el tener la capacidad de dirigir. ¿Qué entienden por eso, digamos? ¿Qué es esto de la confusión? Mientras tanto yo voy buscando un archivito. La confusión entre ser propietario y tener la capacidad para dirigir. ¿Qué entienden? El que sabe, Ajá. que va a saber dirigir, que sabe que están bien las correctas cosas. Uno es dueño capaz porque puso el capital, Bien. que tiene el dinero, lo económico, pero eso no significa que tenga la vocación o el liderazgo para saber dirigir una empresa. Bien, bien. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Claramente si está el socio, el fundador, que inició y le ha empezado a ir bien, y probablemente tenga, porque lo ha demostrado, digamos. Ahora cuando uno va a una empresa familiar, te presenta gerente general Rodolfo Pérez, gerente de recursos humanos María Pérez, gerente de logística Sebastián Pérez y gerente administrativo Martín Pérez. ¡Wow! Son todos picantes los Pérez, están todos en la gerencia, digamos, todos. Entonces muchas veces pasa que en la empresa familiar empiezan a poner en todas las posiciones de mayor rango a los familiares. Pero los familiares quieren estar ahí, o la otra, los familiares tienen las competencias para estar ahí. Bueno, les voy a compartir un pequeño video, vamos a ver si esto, tenemos sonido acá. No, lo vamos a sacar por la misma computadora, un segundo. ¿Se escucha? No. Voy a ver si no lo vemos a las imágenes, yo más o menos después les voy. Bien, un segundo, vamos. Técnico, ¿podemos ver el sonido? ¿Puede salir a partir del proyector? Si no, no hay problema. Bien. No, lo saco con el audio de la compu. No hay problema. Bueno, ahí vamos. Vengan un poquito, vengan, ya que estamos acá, sí. Acérquense acá y lo escuchamos acá. Buena idea, vamos. Bien, Nico, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo andás? Toma asiento, estábamos justo viendo un videito. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, entonces, fíjense que ustedes tomarían un empleado así. No. Ahora, en la empresa familiar se da esta entrevista, no se da, digamos, directamente. Pero la realidad, digamos, ¿entre qué competencia o qué le preguntaste a tu hijo, a tu primo, a tu amigo cuando empezó a laburar? Me hace falta alguien en la administración, vení, pero no sabés si sabe Excel, no sabés si va a cumplir, si le gusta, si no le gusta, vení a laburar conmigo, digamos. Eso es muy común en la empresa familiar. Y no solamente eso, sino que después empiezan cuando uno ve, ahora les cuento una situación, una empresa familiar que empieza a crecer. La logística es complicada, tenés que manejar camiones, camioneros y todo y entonces los tíos y los padres piensan en premiar a uno de sus hijos, ponerlo en la posición de logística. Y el tema es que el chico no soportaba la presión, digamos, de estar en esa posición. Entonces, en un momento se estresaba, se peleaba con los hermanos porque no llegaba. Y la pregunta es, bueno, ¿estaba él capacitado para eso?
él quería hacer eso en realidad, ¿era un premio o un castigo mandarlo ahí? ¿Ah? Entonces, esta confusión entre ser propietario y tener la capacidad de dirigir pasa todo el tiempo, digamos. El mandato familiar es muy fuerte. Todos los, así como los que somos hijos de profesionales, en mi caso yo nunca me planteé si iba a estudiar o no iba a estudiar. Yo para mí me terminaba el secundario de Derecho de la facultad. Y para muchos hijos de empresarios es exactamente lo mismo, digamos. Ni se plantean si van a estudiar, si van a estudiar, si les gusta o no les gusta, van a trabajar en la empresa del papá o de la mamá. ¿Está? Bueno, eso es una de las situaciones que se presentan. Entonces, fíjense, esto dice, lo que le falta de talento y empuje lo compensa por ser el hijo del jefe. Entonces, bueno, muchas veces no se da cuenta la segunda o la tercera generación que tenés ahí sentada, que muy probablemente hay situaciones donde las personas que están debajo de ese empleado, digamos, que es tu familia, no van a poder crecer. Entonces hay situaciones que yo veo y le digo a los otros empleados no familiares, le digo, mira, yo te estoy viendo para esta posición de gerente administrativo. Quiero que vayas a una capacitación. No, Claudio, no, ¿para qué? Le digo, no, pero sí, es que mira cómo te respetan, no solamente los empleados, sino también la familia. Me dice, no, Claudio, si vos sabés que acá todos los gerentes van a ser familiares. O sea que ya estás viendo que todas las personas que están debajo, el techo empiezan a ser los miembros familiares porque van a ver que no van a crecer más allá de eso, ¿sí? Entonces esto termina siendo totalmente contraproducente para la empresa. Entonces hay una cuestión que tenemos que tener muy en claro, porque acá vamos a ver algo de descripciones de puestos, de fijar remuneraciones, distribuir utilidades, pero si vos no cambias fundamentalmente los paradigmas, la manera de ver las cosas, y por más herramientas que traigas, y no vas a generar resultados. Entonces tenemos que apuntar a las dos cosas. Bueno, entonces hay muchas situaciones que los dilemas que se presentan es por ahí tenemos hijos que no están capacitados y sin experiencia, que son promovidos a gerentes, que era el caso que le contaba recién, y hay otros que tenés por el contrario. Tenés hijos de empresarios que los mandan a la universidad, los mandan a que estudie, el hijo viene con todas las herramientas, quiere aplicar estrategias, reuniones, indicadores, y el padre dice, no, pará, ponete a laburar eso, no es para esta empresa es chiquita para eso. Entonces por ahí tenés la otra situación, que tenés hijos sobrecalificados y que no se amoldan a la estructura del padre, digamos, ¿sí? Cuando quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, me interrumpen y bienvenido sea, ¿eh? Entonces, las buenas prácticas es reflexionar en la empresa y en familia. Pues la pregunta acá entre ustedes, ¿sí? ¿Es conveniente que un empleado familiar ocupe las máximas posiciones? Bien, una cuestión de confianza. Bien, eso es una gran ventaja. Tenés a alguien que sabés que trabaja para vos y confías y conoce los valores de la empresa. Bien. Compensa. Bien, y entonces, ¿por qué hay conflicto en la empresa familiar? Si bien se empieza... Bien. Bien, pero fíjense, ahí empieza otra cosa, es la confianza. A mí me ha pasado situaciones, y yo me planteo de nuevo, yo soy el bebé con el martillo, y tengo un montón de amigos, incluso mi hermano, y diría, che, ¿qué pasaría? ¿Podría laburar con mi hermano, digamos? ¿Podría laburar con mi mejor amigo? Porque a lo mejor te llevas fantástico jugando al fútbol, haciendo un asado, son divinos, digamos, pero después laburando, a lo mejor vos querés trabajar 16 horas por día porque sos un workaholic, porque te encanta, y el otro quiere laburar 8. Y el otro a lo mejor es tranquilo, y no le importa tener un super coche, no le importa vivir tranquilo. Entonces cuando vos no fijaste el sueldo, digamos, o no fijaste las pautas, y empiezan esos tipos de problemas. Entonces muchas veces vos decís, bueno, es la confianza. ¿Pero qué? La confianza es todo porque sos muy buen amigo de alguien, o lo amás y lo querés un montón. ¿Y va a ser exitosa en la empresa? Bien, bueno, ese es el dilema, bien. Uh-huh. Bien. Es como que se tiene que pagar lo mismo que se pagaría si él no tuviera decisiones correctas. Sos dueño de todo, tenés tu parte, pero no va. Okay.
tiene que ser exactamente el mismo sueldo. Yo tengo un hermano menor y él empezó a trabajar con 16 años y él también era de la adolescencia, se quería el mundo por delante, tiene una buena adolescencia y yo sé cómo se maneja con los empleados, además lo he visto. Y él tiene que empezar barriendo, por ejemplo, por decir, no, bueno, pero no, tiene que barrer. Y tiene que mostrar que barrer porque soy dueño, porque soy parte del dueño, más que lo otro. Sí, bueno, pero el otro, porque me ha pasado, sí, pero el otro es un boludo, claro, por el valor. Mira para el otro lado, no importa, tiene que superarlo, porque tiene dueño. Pero tiene que ser lo mejor en el sector que le toca, barrer. Si no, y eso también tiene muchas discusiones en el tema de sueldo. Y yo siempre le digo, está bien, en fin de año puede haber una ganancia, todo igual, pero el sueldo mensual, quincenal, lo que sea, tiene que ser la proporción de lo que cada uno hace. Bien. Empieza a hacer eso, lo podemos debatir y suena muy lógico. El tema es qué pasa cuando vos te veniste trabajando 20 años de una manera. Y vos ves muchas empresas familiares que uno se hace la pileta, el otro se hace la pileta. Porque no tienen sueldo, digamos. Uno le compró la bicicleta al hijo y el otro sale a comprar la bicicleta al sobrino porque... Bien, el tema es, bueno, en principio vamos a acordar eso. Nosotros diríamos, bueno, cada uno debería hacer en función de lo que contribuye. Pero, ¿y cómo hacemos? Porque no solamente agarrar una tabla y definirlo, sino que esto no genere conflicto a nivel interno. ¿Ah? Entonces, la primera cuestión es que a lo mejor... el dueño puede tener esa idea bien armada y se junta con el contador, el licenciado en administración o el consultor y dicen, che, vamos a poner sueldo para todos, porque este está en el patio, que labura, que barre, y vale 10.000 pesos, digamos. Y el otro está en administración, estudió y gana 3 veces más. Y vos acordaste eso y después llegás a tu casa y una cara de traste de tu cuñada o tu cuñado, porque decís, che, ¿por qué tu hijo gana 3 veces más que el mío? Entonces vos como dueño podés haber tomado esa decisión acá adentro, muy lógica y muy racional, pero allá afuera si la familia no compró te puede generar un gran lío, digamos. Entonces ahí es donde empieza la reflexión que tiene que haber no solamente dentro de la empresa, sino también afuera de la empresa. ¿Ah? Entonces, acordar pautas de ingreso de los miembros familiares. ¿Es bueno que laburen antes en otro lugar? ¿Sí? Bien. ¿Para valorar qué cosa? A ver, mi hermano ahora es el último año que hace secundaria, el año que viene ya se pone a estudiar, y yo ya le dije, tiene que ir a otro lado, tiene que trabajar a otro lado, porque primero que lo va a abrir mente, y segundo, claro, él mamó, él vivió todo de adentro, por así una cuna de oro, y yo no, yo y mi hermana hemos vivido muchas cosas, vivimos no tener empleo, vivimos con otras carencias cuando éramos adolescentes. Entonces también tiene que experimentar eso, si no es como que todo es fácil, todo es... No, tiene que respetar un horario, tiene que pasar la tarde cuando te cobras poco, tiene que... porque yo pienso que te va a hacer bien, es valorar. Esa es una buena práctica, porque hay muchas familias que te dicen eso y después el hijo termina el secundario, el hijo o el sobrino dice no voy a estudiar nada. Y bueno, o estudiar o laburás. Y la primera es, bueno, laburo acá, no consigo trabajo, laburo en la empresa familiar. Entonces, el tema es que ahí tenés que entrar a pensarlo con tiempo, porque si te sorprende tu hijo que te presente esa situación, ya es más complicado, digamos, porque ya él está chipeado y a lo mejor toda la familia de que va a salir y va a laburar a donde sea, digamos. Entonces, compartimos esto de decir, bueno, que sufra, o no que sufra, sino que conozcan, cumplir un horario, respetar a un jefe, respetar las reglas que se le bajan, y si no, ya vamos a ver, porque hay empresas familiares que definen eso, pero las cuestiones empiezan a ser complicadas si encima no definís eso y encima llegan y ¿qué haces vos en la empresa? Comodín. ¿Qué es un comodín? Y hace, cuando hay un parche, lo rellena y ahí hace algo, digamos. Entonces empieza a pasar lo que es. Como a un comodín, le pagas el sueldo, digamos, de que vive en tu casa y el fin de semana le prestás el auto y para vos, como papá, le estás pagando el sueldo. Y el otro del otro lado ve, pucha, pero a mí no me pagan, entonces no hay una obligación moral de ninguno de los dos y termina siendo muchas veces el peor de los escenarios, digamos.
Entonces, la primera cuestión sería interesante que tengan experiencias afuera y si no las tuviesen, que estén bien pautados cuáles son los horarios y qué tareas tienen que hacer, que ya vamos a hablar acerca de lo que son las descripciones de puestos. Entonces, acuérdense, esto pasa a la mayoría de las empresas familiares, esto de creer que por ser hijo del dueño, sobrino, llevar la misma sangre, tener la capacidad para trabajar y no necesariamente es así. Más allá de comparto con vos que es fundamental el tema de la confianza, ¿sí? ¿Preguntas de esto? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, entonces otra cuestión que es fundamental es establecer momentos de medición de feedback y desempeño. En muchas empresas yo me encuentro es que el padre o el tío está insatisfecho y va a hablar con el hijo y sinceramente también está insatisfecho por la insatisfacción. Esto no valora nada, yo laburo 14 horas por día y el sábado porque falté una vez, mirá el lío que me hicieron, porque no llené la planilla que quería que llene mi hermano y bla, bla, bla. Entonces empieza toda la situación de este se siente que está dando el 100% y el otro siente que está dando al 70%. Entonces como los dos creen que están bien, los dos se enojan y en definitiva no se resuelve nada. Hay que tratar de dejar pautado cuáles son esos compromisos que tiene que cumplir, que ya vamos a ver cómo. Bien, la otra es la confusión de los lazos afectivos con los contractuales y operativos. ¿Qué entienden eso? Confundir los lazos operativos. Los distintos roles, digamos, una cosa que está dando la empresa, tal vez las charlas son más como de horas, digamos, de cierta manera. Ajá. Y en la casa hay otra función, Bien. hablar de otros temas, de cosas, de igual. ¿Cómo? Terminás hablando de trabajo. Claro, sí. Bien, en la casa terminás hablando de trabajo y en el laburo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres o no? Vamos a ver un ejemplo. Vos le decías a tu hijo, mañana quiero que me prepares el informe de venta del año pasado. Pero papá, mañana tengo un partido de pádel, esta tarde me junto con mis amigos. Y vos le decís, bueno, ¿y qué haces ahí? El tema es que se confunde, vos siempre el mismo, porque sabía que el lunes me junto con mis amigos y se te ocurre ese informe que nunca lo lees. Pero que tu papá es tu jefe, digamos. Ese es lo complicado, digamos. Entonces, ese es confundir los lazos operativos con los contractuales y muchas veces ni siquiera está definido quién es gerente, quién es quién, digamos, entonces quién manda a quién. Entonces eso es clave, incluso en la empresa familiar, allá el señor se ríe un poco. No. Es lo que pasa permanentemente, yo digo, es lo que yo digo puntualmente diario. ¿Sí? Hay que cortar con esa situación porque termina siendo contraproducente, porque de nuevo, si uno quedara en la empresa, el tema es muy probablemente lo que discutiste en la empresa lo vas a llevar en la casa y no terminás ni haciendo bien el laburo en la empresa y encima lo que no hiciste bien en la empresa terminás discutiendo en la casa, digamos, ¿está? Entonces ahí yo pongo esta foto de que básicamente este es el gerente general de una empresa y estos son los hermanos y los primos. Entonces me dice, che, Claudio, para mí es un lío, dice, porque lo llamo a mi hermano a la reunión, no viene. Le planteo los objetivos y es mucho más fácil laburar con empleados que con mi propio hermano y con mi familia. La confianza, está todo bien, los amo un montón, pero me faltan las reuniones, me faltan porque no saben diferenciar quién es gerente, quién es quién, digamos. Entonces eso es fundamental. Yo un momento que decís, che, ese es el primer ejercicio, yo le digo a la empresa familiar, vos cruzás la puerta de la empresa y sos que sos. Y como muchas veces no está definido cuál es la posición, no son nadie, y sos Carlito, o el hijo de mamita, e incluso de papito, y en eso es, no, pará, vos estás en la empresa familiar, el que te manda es tu jefe, digamos. Hay reuniones donde de empresas, le estoy hablando ya de empresas grandes, por eso no crean de que les pasa solamente a la pyme chiquitita, digamos. Pasa. Es lo que pasa. El tema es que hay que cortar, porque esto va a decir, ¿para cuándo aplica? Y aplica cuando tenés 2 empleados, cuando sos vos y tu hijo, digamos, cuando son miles. Porque esos hábitos después los llevás, por más que crezca y siga creciendo. Es una empresa familiar donde estamos hablando de que tiene cerca de 500 empleados, que ya es grande. La mamá y el hijo se pelean por una cuestión de vacaciones, de que no le habían dado las vacaciones en el momento que él quería, se genera todo un lío bastante importante, no solamente entre el hijo y la mamá, sino con la nuera que no pudo viajar con su papá. Y el tema es que esta empresa tiene reuniones con mandos medios y el hijo, que era el gerente general, digamos, no iba a las reuniones y no saludaba a la directora.
la familia no se da cuenta del tremendo impacto que eso estaba teniendo dentro de la organización, digamos. Entonces cuando yo hablaba con uno de los dueños, ellos me decían, no, porque mi hijo no vino a la reunión. No, no es tu hijo el que no vino a la reunión. Si tu hijo no va a tu casa el domingo, está bien, digamos, es la decisión de tu hijo. Ahora, si tu gerente general no viene a la reunión, no puede ser. No puede ser gerente. No puede ser el gerente. Ya. El tema es que cuando vos te manejaste así toda tu vida, a lo mejor el flaco le puso un montón de garra y gracias a él la empresa está donde está. Pero llega un momento que eso no quita lo otro, digamos, que tiene que ir a la reunión como fuera cualquier mortal, y eso es lo que pasa en la empresa familiar. Entonces eso es un ejercicio, es tomar conciencia de decir, no, esto no es casa. Y dentro de la empresa familiar tenemos que manejarlo como empresa, por el bien de todos, digamos. Entonces, así como en la casa tenés que tratar de no hablar de la empresa, cuando vas a la empresa tenés que tratar, tenés que evitar al 100% el tratar de caer en ese tipo de situación. ¿Tá? Bien, imagínense, bueno, como papá, la autoridad está más marcada, pero cuando empiezan a ser primos, digamos, ¿quién tiene la potestad para...? ¿Sí? Y más cuando son primos más grandes, o hermanos más grandes. Sí, ¿quién te cree que sos? Siempre me viniste a mandar y ahora que... Muchas veces pasa de que tenés dos hermanos que laburan, ¿sí?, en la misma empresa, donde hay uno que es el que va, el que es gritón, el que le pone todas las reglas, y después vienen los hijos más tranquilones y dicen, che, yo no le voy a permitir ahora a mi sobrino que los traten a mi hijo como mi hermano me trató a mí. Claro. Entonces es una historia de nunca acabar, ¿ah? Entonces es por mezclar las cosas, te trata porque hay que bueno, está en condiciones de tratarte así, sí o no, digamos, no en la mala forma, pero de mandar. Alguien tiene que mandar. Bien, entonces otra de las trampas es retrasar innecesariamente la sucesión, donde tenés personas de 60, 70 años, los hijos tienen 40 y tantos y no toman ninguna decisión de peso. El padre que toma todas las decisiones llega un momento que eso es insostenible, digamos, porque a medida que tu hijo tiene 40 años y no se va a acostumbrar a vivir con un sueldo de 30, 40, no sé, de un sueldo básico, digamos. Ya se fue de tu casa, ya no vive como que tan cómodo como antes y muy probablemente quiera ganar más. El tema es si no toma decisiones y no ocupa una posición gerencial, empieza la empresa a subsidiar a esa persona, digamos, ¿tá? Entonces, bueno, esto pasa porque no se está retrasando la sucesión, no se deja que crezca a los que vienen de más abajo. El creerse inmunizado, esto pasa mucho en las empresas familiares. No. Cuando viajo y presento charlas en distintos lugares, siempre viene alguien que me comenta los problemas que tuvieron, pero problemas graves de empresas familiares que se terminaron todos peleando con juicio y todo. Y vos decís, no, pero eso a mí no me va a pasar. Yo tengo un lío chiquitito con mi hijo, con mi familia, pero no pasa nada, digamos, ¿no? Y eso es el principio del fin, digamos, creerse que nunca te va a pasar nada. ¿Tá? Bueno, la centralización y falta de delegación de actividades por parte de los fundadores, los que toman todas las decisiones, eso se explica más o menos por sí solo. Entonces vamos a ver algunas leyes naturales, esta es la parte general y nos vamos a meter después en herramientas concretas. Las familias crecen más rápido que las empresas. ¿Qué es esto, digamos? Vean este caso, esta es una empresa que está ubicada en una localidad de 40.000 habitantes, tiene un local comercial, 3 hermanos, y a su vez esos 3 hermanos tienen 2 hijos cada uno. De esa segunda generación se incorporan 4 a trabajar dentro de la empresa familiar. ¿Cuántos ingresos tiene que generar esta empresa familiar? El tema es que a lo mejor uno te das cuenta, tu hijo tiene 23 años, tienen 26, 24 y 22. Y viven en tu casa, tienen tu auto y todo, pero cuando se casen y tengan 30 años y quieran hacer su casa cada uno y quieran, ¿cómo va a hacer? La empresa tiene que crecer sustancialmente y ese crecimiento no solamente implica crecer en facturación, sino que crece la complejidad de la empresa. Y ahí es donde tenés que tener hijos que estén entrenados para poder gestionar esa mayor complejidad. Bueno, la otra cosa, las expectativas económicas son mayores de generación en generación. ¿Qué es esto? ¿Sus hijos se contentan con la misma día de vacaciones que tenía usted? No, por supuesto. Arrancan de un techo mucho más alto, ¿no? ¿Cuántas veces se iba de vacaciones usted cuando tenía 25 años? Una vez al año.
veces al año, pero... Ok. Entonces empieza a pasar eso. Primero que la familia crece más rápido que la empresa, y segundo es que no están dispuestos a esta generación a hacer los sacrificios que hicieron a ustedes, digamos. Hay empresas familiares que, como ustedes iban cada un año o cada 2 años, miren, a ver, era toda una alegría. Y hoy esa segunda o tercera generación se va a esquiar en el invierno y a Cancún o al Caribe en el verano, entonces va a necesitar mucho más dinero, digamos. Y eso no sale de la nada, ¿está? Entonces, las familias por el otro lado suelen poner todos los huevos en la misma canasta, esto que no diversifica, y eso termina siendo una complicación, porque ¿usted qué se dedicaba? Yo tengo marmolería. Marmolería. ¿Vos? No la damos todavía, pero estamos en un lubricentro. Bien, un lubricentro. Entonces por ahí uno puede decir, bueno, vamos a vivir de esto, pero a todos nuestros hijos les encanta la marmolería, les gusta el lubricentro. ¿Y qué pasa si de repente, bueno, la marmolería, el lubricentro, eso siempre va a estar, digamos, pero tener una empresa que vende, no sé, batería o que vende algo muy tecnológico, o la industria, que está atada a los vaivenes de la economía, y toda la familia trabaja dentro de ese lugar, y está el problema. Porque la familia opera de sustento y de apoyo. Cuando uno se queda sin trabajo, y muy probablemente van a estar la familia que lo va a estar apoyando de alguna manera. Pero si están todos los huevos en la misma canasta, y ahí está el problema. Entonces, acá empieza la cuestión básica de las empresas familiares, que tienen la necesidad estratégica de sí o sí de crecer y diversificarse. No es por una cuestión de... Muchos empresarios me dicen, claro, pero eso es para Arcor, para grandes empresas. No, esto es para cualquier pyme chiquitita que tiene que sí o sí empezar a crecer, diversificarse. Acuérdense la definición del principio, si quieren ser sustentables en el mediano y largo plazo, y que esto siga para la próxima generación. Bien, entonces vamos a ver ahora, ya nos metemos en herramientas y situaciones, dilemas de la vida real. Gerentes hijos que ganan menos que empleados no familiares. ¿Qué es esto? Esto es una empresa familiar que empiezan a crecer, ¿sí? Son 12 los primos que trabajan dentro de la empresa familiar. Como la gran mayoría de las empresas familiares no tienen sueldo, digamos. Viven con los papás, ¿sí? Sacan, retiran como para sobrevivir, porque siempre los padres también estuvieron acostumbrados a vivir austeramente. Pero cuando la empresa crece, empiezan a incorporar profesionales. Y ya los profesionales empiezan a ganar más dinero que los mismos familiares. Entonces, estos familiares que también están ocupando posiciones gerenciales, llega un momento que dicen, che, yo ahora vivo con mi señora, y decir que ella tiene un sueldo, pero yo no llego a fin de mes. Y mira lo que labura, mira lo que creció la empresa, y mira que gana la mitad que el contador. Entonces los padres y los tíos le decían, pero a ustedes ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden plantearme una cosa así? Si esto es de ustedes. Ahora, eso te puedo decir, sí, es de nosotros, pero yo laburo 16 horas por día, me voy de viaje, vuelvo, y mis primos que tienen 10 años menos, que tienen menos gasto que yo, tienen mucha menos responsabilidad, ganan casi igual. ¿Está bien para ustedes eso? Pero es así, son profesionales. Bien, pero está bien que ganen lo mismo los primos de estos que trabajan 16 horas, que están en responsabilidades, que los otros que están más abajo, digamos, que tienen otras necesidades y fundamentalmente agregan otro valor. Yo le contesto a ese hijo, si no le pago a él, la empresa necesita un contador. Sí. Si no le pago a él, tengo que pagar otro contador. Bien, pero ellos no plantean que había que bajarle el sueldo al contador. Ellos plantean así, che, yo tengo que ganar como el contador, si en definitiva le agrego muchísimo valor. ¿Cómo? Bien, capacitate como contador. Bien, ¿para qué más? O hace algo que produzca un crecimiento, así que haga una mejora. De hecho, estos dos que le estoy diciendo, habían traído una unidad de negocio de miles de millones de pesos. Estamos hablando de verdad de miles de millones de pesos, más allá que no tenían título profesional, pero hacen cursos, se capacitan y habían puesto el hombro realmente para la empresa. Agregaban valor y eran gerentes no puestos, sino gerentes que habían agregado muchísimo valor. Entonces, la medición del aporte de valor. Bueno, empieza según cuál es el aporte, digamos. Si ellos hicieron un buen aporte a la empresa, si Sí. se reventaron las ganancias, sí tendría que el dueño, el padre, tendría que haberlo
recompensarlos justamente porque hicieron eso, ganaron eso, se lo merecen. Bueno, eso, está todo de acuerdo, debemos ganar en eso, se lo merecen. Ahora va a decir, che, bueno, ¿cuánto plata, cuánto es? Le agregaron 100 millones de pesos. Los padres y los tíos están acostumbrados a vivir ¿vieron esa que vos ves la empresa y te imaginás que viven en una mansión y vas a la casa y es una casa en clase media, normal, un autito normal? Porque los dueños se acostumbran a vivir de ese modo. Entonces ahora ya estos chicos empiezan a codearse con otros profesionales, con otras empresas y empiezan a ver otro nivel de vida, digamos, y empiezan a aparecer las posibilidades. ¿Quién lo mide eso? Imagínate que decir, che, le damos 2 millones. Imagínate para la estructura de la persona que a lo mejor tiene mucha plata en la empresa, pero gastarse 1.000 pesos, hasta te digo, en lavar el auto, es una fortuna, digamos. Entonces, ¿cómo hacer para hacerle cambiar el paradigma al dueño? Porque va a decir, bueno, el dueño debería. ¿Sí? Y que no se te enoje toda la otra tropa, digamos. Yo fuera el dueño, Sí, bien, vamos. que viene con eso, bueno, me merece 2 millones de pesos. ¿Qué vas a hacer? No, ¿qué vas a hacer? Es decir, trataría de educarlo, de llevarlo, no sé, comprarte una casa, pasa que me puede aparecer un auto de 2 millones y medio, ¿entendés? Yo tengo mucho miedo de eso, de no valorar de que estés sin empleo, no valorar cuando no cobraste, te pagan por el término. Y eso es un miedo, porque yo mi hermano es como grande, pero el tercero no, es un chico. Y ese es un miedo que me da, no sé, puede pasar cualquier cosa más adelante. Y yo haría eso. Yo se lo daría. Es decir, Bien, vos se lo darías, pero con condiciones. Che, no te compré un auto de 2 millones. Pero no, mi plata, sí, bueno, vamos a comprar una casa, la que yo quiera. Te ayudo, pero no te lo voy a dar. Es más, hay una condición en todo este mismo emprendimiento, y ya saben, que yo en 5 años, 6 años, yo no le voy a dar nada. Sí, por decirte, si compraron 3 terrenos, sí, uno por cada uno. Si compraron 3 cosas así, uno por cada uno. Pero no van a tener, por ejemplo, mi hermano, hasta los 25 años, que yo me acuerdo que yo con mi papá, no, porque con 25 años tampoco es maduro y viste cómo es la situación hoy en día. Ahí empiezan todos los dilemas. Si vos tenés un empleado que no es familiar y te agregó 2 millones de pesos y le das un premio, le vas a decir, che, no te compré un auto de 2 millones. Tomás, el que vos quieres. Ahí empieza el tema, digamos. Sí, pero es muy, suena muy raro, porque a uno se lo estoy dando, hace que comprar un camión, tómatelo, pero porque esa persona, podés conseguir otra persona como esa, mejor o peor, pero tu hijo, tu integrante familiar es el único, va a estar ahí siempre, con suerte o menos suerte, si ganó, perdió. Bien. Bueno, ahí vamos a ver qué es el sueldo y qué le corresponde por herencia o por capital o porque se lo querés regalar como papá. Vamos a otra situación, o sea, esta después lo vamos a responder, digamos, cómo se resolvió, digamos, pero fíjense, de nuevo, no es tan fácil, muy probablemente entre acá entre nosotros no nos pongamos de acuerdo. Y de nuevo, y hasta podemos ponernos a debatir, pero te tocó que es tu propio hijo, y ahí está la cosa. Entonces, ahora vamos a ver otra situación, que era una empresa familiar que trabajaban desde el principio con el papá, una hija y un hijo. ¿Sí? Esa empresa familiar empieza de chiquito, empiezan a crecer, estos hijos no tenían ningún sueldo, vivían con el papá, digamos, y los otros siguieron sus propias profesiones, hicieron sus propios proyectos, estaban muy bien económicamente. La cuestión de la empresa era ya de 300, 400 empleados, un volumen, varias unidades de negocio. Entonces llega un momento donde los hijos ya se van a vivir solos y dicen, che, bueno, pero yo no sé, ¿puedo comprar un auto? No puedo comprar, las tarjetas llegan a la empresa, o sea, hasta el padre le dice, che, pero ¿cómo vino la American Express? Vino 30.000 pesos, el tipo tiene 40 años y le está controlando los gastos. Entonces llega un momento donde se incorporan una hermana y un hermano que estaban afuera, que habían hecho sus profesiones, nada que ver, uno era fisioterapeuta, ponele, el otro, qué sé yo, profesor de gimnasia. Viene la empresa familiar y el padre les pone el mismo sueldo que los otros, retiraban exactamente lo mismo, entonces los otros dos indignados. Y el otro hermano que estaba afuera, que era consultor de empresa y que veía cómo se manejaban las cosas, le decía al padre, pero ¿cómo podés hacer eso? Definir de una vez los sueldos.
Entonces el tema es que él acuerda con los hijos y dice, sí, los que me acompañaron de hace tanto tiempo atrás, le hubiese correspondido un sueldo y le debo, qué sé yo, 10 millones de pesos. Entonces, en un momento nos junta a todos los hijos y le dice, bueno, yo esos 10 millones de pesos se los voy a dar como anticipo de herencia, quiero que tengan más participación en el capital. Entonces uno puso el grito en el cielo, pero no, que no puede ser, porque así estás condenando a mi familia. Estamos lío bárbaro, digamos. Entonces la cuestión todo por no haber fijado un sueldo al principio. El tema es que esa persona después fallece, el papá, y ahora quedan los hermanos en la posición de fijarse en el capital, porque dice que estaba afuera, antes era el patrimonio del papá. Pero ahora él empieza a hacer suyo y dice, che, pará, yo no estoy dispuesto a pagarle 100 lucos, 150 a mi hermano o mi hermana, que no agreguen ningún tipo de valor, y es mi plata, digamos, porque yo ahora soy socio. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Para poder establecer el sueldo de esa persona. Y ahora este que está acá sentado y que también es hermano, dice, che, pero yo soy tan dueño como vos. Y uno de ellos a mí me decía, Claudio, pero ¿de qué me sirve tener todas estas máquinas, todos estos campos? Porque, ¿de qué me sirve? Yo nunca veo un peso. Está bien, estaba en el capital, en el papel, pero no lo podían disfrutar. Entonces ahí empieza a aparecer otra cuestión, y bueno, pero como socio, ¿no te corresponde distribución de utilidad? Y ahí es donde para descongestionar la situación de los sueldos, porque imagínense, la madre hereda el 50 y pico el 50%, digamos, los hermanos X cantidad sobre ese restante, y uno de los hermanos dice, che, yo le puedo pagar a mis hermanos 100.000 pesos cuando el puesto que ocupan es por 30.000. Ahora, anda a cambiarle el nivel de vida a una persona de 45 años. No hay forma, porque la mamá te va a poner el grito en el cielo, digamos. Entonces ahí hubo que hablar, primero separar lo que es sueldo de lo que es distribución de utilidades. Entonces a mí me decían, Claudio, resolve el tema de los sueldos porque no puede ser. Yo nunca, si nos vamos a los libros, el libro te dice, bueno, traigamos a alguien de recursos humanos, mire cuando ve la posición, vale 30.000 pesos. Ahora, eso vos lo podés aplicar, si es tu hija o tu hermana que vivía por 150.000, tiene 3 hijos, no podés. Entonces ahí empezás a hablar y a decir, che, bueno, para esto, porque a lo mejor esa persona no es positiva en esa posición, ni siquiera le gusta. Y a lo mejor puede hacer un paso al costado, poner a alguien que vos le pagamos un sueldo y retira las utilidades y es mucho mejor para esa persona y para la empresa. Pero el tema es que como está todo mezclado, no sabes qué es lo que es eso. Entonces le cuento otro caso, tres hermanos socios, donde trabajaban en la empresa familiar y también de nuevo, uno se compraba el auto, todos se compraban un auto. Uno se compraba la pileta, todos se compraban, uno se hacía la casa, así. Entonces, en un momento, esto eran las personas que laboraban 17 horas por día, las 6 horas de la semana, y claro, las familias políticas no aguantaron eso. 2 de ellos se divorcian mal, muy mal. Entonces después uno de ellos se forma una nueva pareja, tiene un hijo chiquitito y dice, yo no voy a cometer el mismo error que con mi otra pareja, yo ahora quiero disfrutar. No voy a trabajar como estos locos, digamos. Me voy a tomar el sábado, voy a laburar 6 horas por día, tiene mi hijo un acto, lo voy a llevar. Ahora, los otros 2 hermanos, y todos los otros 2 hermanos medio se lo bancaron, pero toda la familia de detrás dice, che, pero pará, vos laburás 19 horas y él trabaja 6. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Pero gana lo mismo, y mirá, se compró un auto y nosotros no, y él trabaja 6 horas. Entonces yo hablaba con esta persona y le decía, che, pero ¿qué vas a hacer? Sí me iba a la empresa y no es que estaba poniéndole pila, porque cada vez tenían menos ganas, y él me decía, che, yo a los 50 me quiero retirar. Y llegaron los 50, 51 y no se retiraba, y le digo, che, ¿qué pasó? ¿Dónde quería retirar? Sí, claro, vos estás loco. Si yo me retiro, no me daban plata cuando trabajo acá, imagínate si me llevo de acá, me voy a morir de hambre. Entonces, por no haber hablado en tiempo de decir, che, bueno, ¿qué te corresponde como socio? Porque lo mejor ahí andás a ver qué se va por el lado de la logística, digamos, que no está controlando. Por no dejar eso estipulado, esta persona la estaba pasando mal y toda la familia alrededor la está pasando mal también, digamos, porque se está poniendo en telejuicio el estándar de vida que tiene y a lo mejor le corresponde o no. Y ahí empieza a decir, che, pará, el hijo se compró un auto y lo pagó la empresa. ¿Y lo pagó la empresa o lo pagó el papá? Y teóricamente, y no sé, qué sé yo, para mucho va a ser lo pagó la empresa porque sale de la plata de la empresa, pero ¿qué? ¿No trabaja por un sueldo de ese papá? Bien, esas son una de las principales cuestiones que tienen que empezar a separar la empresa familiar, es decir, che, esto es sueldo y esto es ganancia, por más chiquitita que sea. Porque por ahí vos largas de a 2 y trabajas 20 horas por día
y sacas 60.000 pesos, 70.000 pesos y decís, che, mirá lo que gana la empresa, retiramos 70.000. La empresa ganó 140.000. No, en realidad vos subsidiaste a la empresa, porque si tuvieras un sueldo, y a lo mejor la empresa ganó nada más que 10.000 pesos y no está siendo rentable, digamos. ¿Tá? Y esto aplica para un empleado como para 100 empleados. ¿Se entiende? Bien. Entonces, son todos casos reales. A otra situación donde tenían una venta de X producto, digamos. Y llegó un momento de que el padre ya estaba retirado, con 80 y pico de años, los hijos la manejaban en la empresa, y uno era muy diplomático, el diplomático que le encanta hablar, que a los empleados hay que motivarlos, y el otro era, no, a los empleados hay que darle, castigarlos, hay que ponerle horario, hay que tratarlos mal, porque si vos le das la confianza, bueno, la cuestión es que vivían chocando. Entonces, en un momento, que tenían malos tratos, los dos hermanos dicen, no, porque no queremos laburar más con él, se nos está yendo la gente, los mejores empleados, se pelea con los clientes, chao, no queremos que trabaje más acá. Lo llamaron al padre, que ya había delegado, y le dijeron, papá, con él no queremos laburar. Entonces hablaron todos y él dijo, bueno, me voy a ir de la empresa, tienen razón, la verdad que voy a ir a un psicólogo porque no estoy bien, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que esta persona se va, y después pasaron 4, 5, 6 meses y vuelve a la sucursal madre, digamos. Entonces los dos hermanos ponen el grito en el cielo. Dicen, che, pará, ¿no habíamos quedado que iba a laburar a 40 kilómetros acá en la otra sucursal? Sí, dice, pero yo me cansé, que no quiero viajar, porque esto, que lo otro. No, pero habíamos quedado una cosa. Y dice, yo, mirá, soy dueño. Si no te gusta, yo puedo poner reposera ahí y soy el dueño y se acabó. Entonces imagínense que en un momento estos dos hermanos agarraron y dijeron, chao, si está, nosotros nos vamos. Uno se fue de vacaciones, desaparecieron de la empresa y el padre con 80 y tantos años se vino a colaborar con el otro hermano. La situación era la siguiente, que le empezaron a pedir al papá, bueno, elegí. ¿Quién se queda? ¿Él o nosotros? ¿Y qué haces ahí? Todos los libros te pueden decir, bueno, trae a alguien de recursos humanos, vamos a medir las competencias, pero imagínense el papá que tome la determinación y diga, che, la verdad que me gusta más él como gestiona. No te lo perdona más de por vida. Y no solamente él, sino que muy probablemente tampoco la señora o el marido o los hijos, digamos, ¿está? Bien, entonces, esas complicaciones cuando te explota la bomba es totalmente complicado destrabarla, digamos, pero son las situaciones que después, y esto vos decías, che, la empresa familiar son conflictos, y porque no está claro, digamos, cada uno hace lo que piensa, y yo no he encontrado ningún loco, porque para vos pensás algo y para vos es muy claro, digamos, y para tu hermano es tan claro como para vos. Y entonces empieza el problema porque nadie tiene que tomar la determinación y cuando uno toma la determinación te enojaste porque no tomó la decisión que vos habías querido. ¿Ah? Bien, entonces, ¿algún comentario sobre esto? ¿Alguna situación que les haya pasado? ¿No? Bien, no son privadas, digamos. Pero bueno, esto es lo que pasa, digamos, y ahora vamos a entrar a ver cuáles son las herramientas que eventualmente teníamos. Y esto es fundamental, tener un organigrama. ¿Saben lo que es un organigrama, digamos? Es tener más o menos cuáles son las posiciones de la empresa. Y no estamos hablando de Arcor. Estamos hablando de empresas que tienen 3, 4, 5 empleados, lo tenés que tener. Y después las descripciones de puestos. ¿Saben lo que es una descripción de puestos? ¿Cuáles son las tareas que tiene que cumplir? Y en un organigrama lo que va a estar bueno te va a figurar quién está arriba de quién, digamos. ¿Está? Entonces, acuérdense que nosotros podemos definir la estructura, pero hay muchas empresas familiares que ni el hijo ni el padre fueron empleados nunca. Entonces requiere, no porque vos vengas con tu contador o con licenciado en administración y la expliques a tu hijo y le digas, mirá, porque el organigrama vos estás abajo mío, tenés que hacer un proceso de cambiar, porque para vos la empresa es la continuación de tu casa. Y tenés que saber que no es así. La empresa es la empresa y tu casa es tu casa. Y eso requiere que todos sean conscientes de que hay un organigrama, hay una descripción de puestos y hay que respetarlas. ¿Sí? Entonces, acá empezamos y lo que a mí me da satisfacción es que lo hemos hecho con empresas familiares que son chiquititas hasta empresas familiares que son grandes. En el caso que les voy a presentar algunos ejemplos,
Lo interesante es que esta empresa familiar, los socios fundadores habían hecho hasta segundo o tercer grado de la primaria, donde son muy buenos haciendo negocios, pero cuando vos le decís hablar de estrategia, organigrama, te miran como diciendo, flaco, ponete a laburar. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué sabés vos de eso? El tema es que es fundamental, tienen todos estos problemas con los hijos, pero para ello no hay que hacerlo. Entonces ahí, y es lo que siempre les digo a los chicos de la facultad, es no caigas con el librito, porque vas a tener que ver la manera de convencerlo para darte cuenta que la descripción de puestos no es para Arcor, es para la empresa tuya que tiene 3 empleados, digamos. Es fundamental. Entonces, en este caso, ¿cómo lo armamos? Y no era lo mismo armarlo para una empresa que ya está profesionalizada que para esta que fue sentarme con los dueños de la empresa y decirle, che, ¿para vos qué tiene que hacer tu hijo? Y para mí mi hijo debería hacer esto, esto, esto. ¿Eso nada más o alguna otra cosa? ¿Y por qué lo retó la otra vez que hizo esto? No, porque, bueno, pero lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Entonces, en definitiva, lo terminas construyendo donde llega un consenso de esto es lo que tengo que hacer. Bien. Salarios acorde a mercado, que ya vamos a ver. ¿Ustedes saben cuánto gana un administrativo, digamos? ¿O pueden compararse las posiciones que tiene en su empresa con la del resto? Entonces eso hay que entrar a ver. Porque muy probablemente tu hermano, tu primo, vos mismo diga, pero yo tengo que ganar 70.000 pesos. Bueno, anda a ver afuera si puedes ganar esa plata. Trae el resultado y fíjate. Vos entra a averiguar. Pero créanme que me pasa, muchas empresas no tienen ni la más mínima idea de cuánto se gana por esa posición allá afuera. Y eso lo tenés que saber. Y por más, fíjense que en esto, yo estaba trabajando en una empresa familiar grande, digamos, con todos los miembros familiares y me entrevisto con uno de los nietos. Y entonces el nieto me dice, che, yo trabajo con mi mamá y vendemos ropa, somos nosotros dos. Y empiezo a tener problemas porque yo veo que mi mamá no reinvierte ahora en la temporada. Y yo veo que no tengo un... Y claro, o sea, él empieza a ver y eran 2 nada más. ¿Tá? Entonces, para esos 2 era tan importante definir, bueno, cuánto tenés que ganar, qué vamos a hacer. Bien, reuniones periódicas de rendiciones de cuentas, tiene que haber un momento en donde al menos te sientes a definir, che, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Pues los latinos somos calentones. Cuando vos viene tu hermano a decirte, o tu papá, a decirte que hiciste mal algo, inmediatamente, ¿y vos? No, pará, no estamos hablando de vos, estoy hablando de vos. Entonces la cosa es que no, pará, vamos a hablar de vos ahora y no te calentes, busquemos, porque uno ese la dejas pasar, lo viste, la dejaste pasar y cuando llegaste un día caliente por algo, y se lo dijiste el peor modo y el otro te responde el peor modo y no termina nunca, digamos. Entonces, en este caso, cuando nosotros, bueno, yo le voy a mostrar, definimos las actividades que tenían que hacer los miembros familiares, que no es nada loco, ya vamos a ver un listadito simple, digamos, llenar la planilla de Excel, controlar la asistencia de los empleados, ¿le hiciste o no le hiciste? No es discutible. Entonces, cuando nosotros hicimos la evaluación de desempeño, los hermanos se vivían peleando porque siempre se señalaban lo que hizo uno, lo que hizo el otro. Entonces hacíamos una autoevaluación, donde estaban las actividades que tenía que hacer cada uno, bien detalladas y simples, no más de 15 actividades, ¿sí? Entonces se tenían que calificar del 1 al 5, donde 5 era excelente y 1 era malo. Y lo curioso fue que en los momentos ellos discutían siempre y cuando se autoevaluaban, la autoevaluación era más baja que la de sus hermanos. O sea que en la tranquilidad ellos, cuando se autoevaluaban, se ponían menor calificación. Entonces ahora ya era más simple decir, che, mirá, si vos te calificaste del 1 al 5 en un 2, y tu hermano en un 2,30, y está claro, esto no lo estás haciendo, digamos. Y no es que lo dijo tu hermano, no es que lo dijiste en el peor momento. Entonces eso, tener la descripción de puesto y tener una evaluación periódicamente es fundamental. Bien, entonces vamos a ver, bueno, eso es un organigrama, digamos, básico, donde decir, bueno, este es un directorio, pero acá es el directorio son los padres que directamente no se juntaban, digamos, pero hay que entrar a trabajarlo. Pero sí hay un gerente general y después hay una gerencia administrativa y ahí le vas poniendo los nombres. Sí, cómo no. Después de todo, nos dejan los correos, les mandamos el material, no tengo ningún problema y tomamos las direcciones y les comparto otros libros porque en 2 horas no vamos a hablar ni así todo lo que se pueda hablar. Pero sí, saquen fotos, no hay ningún problema. Bien, entonces, por ejemplo, la descripción de este gerente general, y la comparto porque damos charlas con esta persona, y
Y esta persona en su momento cuando empezaron un proceso eran 20, 30 y hoy son como 150, digamos, y hoy vale más que nunca esto. Y fíjense que el propósito del gerente general era desarrollar y ejecutar y desafiar la visión del grupo económico CAON y la misión de la compañía, haciéndolo comprensible y motivante para los colaboradores claves a través de la estrategia general, indicadores de gestión y el desarrollo profesional y humano del grupo familiar CAON, que participa en la empresa y los mandos medios, respetando, inculcando y haciendo respetar el protocolo familiar, logrando rentabilidad, desarrollo empresarial y procurando mantener un equilibrio con la unión y la armonía familiar. De cara a la comunidad, lograr el prestigio y renombre de la marca CAON, o sea, es definir en un párrafo cuál es la misión fundamental de esta persona. Entonces usted tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿cuál es lo fundamental? En un párrafo nomás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque en este caso, este gerente general, una vez llego a la empresa, me agarra uno de los socios fundadores y me dice, este tipo, mi hijo, es un pavo, no era esa la palabra, pero un poquito más fuerte, y le digo, ¿qué es lo que pasó? Se le escapó un cupón de la tarjeta de 15.000 pesos. Esta empresa factura muchísimo dinero. Entonces, este gerente general me decía, Claudio, pero mi papá quiere que esté en todas, yo no puedo estar en todas. Y de hecho, si yo estuviera en todas, la empresa no hubiese crecido como creció. Entonces, cuando nosotros definimos esta actividad, ya era, che, no lo vayas a molestar por esto, digamos, o sí, pero dejarle en claro que lo tiene que hacer o no, digamos. ¿Está? Entonces, en este caso, empezar a decir, él no se ocupa de esto. Si lo tenés que ir a retar, retalo a otro, digamos, pero él tiene esta actividad y ya están acordadas. ¿Está? Bueno, y después fíjense, acá este es el gerente general, vamos a leer 2 o 3, digamos, que esos son las actividades concretas que esta persona tenía que desarrollar. Y por ejemplo es, elaborar e implementar la estrategia general de la compañía. Entonces vos preguntas, ¿tiene estrategia la compañía? ¿Dónde está? ¿Está escrita sí o no? Y hoy por hoy lo estamos implementando que lo evalúa. Autoevaluación, la familia que trabaja dentro de la empresa familiar, empleados, e incluso estamos haciendo que lo evalúen, ellos trabajan con YPF y John Deere, entonces lo evalúan, los representantes comerciales de YPF y John Deere lo evalúan. Entonces vos no tenés la nota solamente de la hermana, sino tenés la nota hasta de los empleados. Y fíjense que también es bueno porque hasta los empleados empiezan a saber lo que tiene que hacer lo que hace un miembro familiar. Obtener la rentabilidad exigida por los propietarios. Entonces la otra es, che, ¿cuál es la rentabilidad exigida por los propietarios? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, tenemos que definir, porque si le vas a exigir a tu gerente general, decime cuál es la rentabilidad, cuál es la ganancia de la empresa. Buscar, analizar y presentar proyectos de inversión al directorio y accionistas. Fíjense que acá, gracias a esta empresa familiar definió que tenía que crecer y diversificar, y a partir de eso tienen 3 o 4 unidades de negocio. Porque el tipo, en vez de estar controlando los cupones, tiene que salir a buscar nuevos negocios para la empresa. Y eso agrega muchísimo más valor. Entonces, en nuestra Argentina uno está todo el día en lo operativo y nunca sale a hacer cosas allá afuera. Cuando vos lo pones en papel y te van a evaluar, cuando va a llegar la evaluación y los tipos empiezan a moverse para lograr los resultados. Bien. Bueno, ¿se entiende esto? Es así, esto va de un gerente general, pero de un administrativo. Hacer las conciliaciones bancarias, ir a los bancos, no sé, así de simple, no es nada loco. ¿Está? Bien. ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, y fíjense que después acá lo que tenemos es, así a grosso modo, ¿qué les parece? ¿Esta persona tiene un buen o un mal desempeño, digamos? Bien, en general verde es verde, digamos, y fíjense que cómo se fue poniendo más verde o más... A medida, estos son columnas del tiempo, acá están las actividades, es muy chiquitito, por eso son todas las actividades que tenía esta persona. Acá está enero, por ejemplo, acá está junio 2018, y así por cada año, y tenemos los resultados a través del tiempo. ¿Ah? Sí, son números, perdón, acá es, esto es 2,31, 2,25, 3, esto va del 1 al 5. Es la nota que le pone el resto, digamos. Sí, fíjense que acá son los resultados que tenemos mes a mes. Acá tenemos en esta columna familia, y están las notas que se puso él mismo, acá las notas que le puso los familiares, acá son los empleados de una empresa, acá son los empleados de otra empresa. Entonces vos podés comparar cómo se autoevaluó él, cómo lo evaluó la familia y cómo lo evaluaron los empleados. Y eso saca un promedio, básicamente es eso, digamos, ¿está? Y no es nada más que, por supuesto, si le va a pasar a los empleados, le tenés que explicar que vas a evaluar y son anónimas. Pero en este caso nosotros largamos primero con la familia, y después lo largamos con los empleados. Porque la primera vez que se hizo una evaluación a uno de los miembros familiares no le dio bien y se armó un lío total, digamos.
porque la aceptó, es más, él se había puesto nota más baja que el resto, pero cuando se tuvo que sentar frente a la familia y todo lo estaba juzgando, el tipo se calentó y se armó un... El tema es que es un proceso de maduración, pero ya ahora toda la familia sabe que los tiene que evaluar. Y por otro lado termina siendo, es como el voto que es un derecho y una obligación. Vos decís, che, lo bueno de esto es que a mí no me van a retar o no me van a pedir cosas que no tengo que hacer, o yo sé muy bien lo que tengo que hacer. ¿Está? Entonces esto descongestiona mucho las discusiones, porque todo es personal, porque siempre, como vos confundís lo operativo con lo familiar, porque vos tampoco hiciste el otro día. No, pará, si estamos hablando de esto. ¿Está? Bien. Bueno, y esto es, después son competencias, pero no me vamos a meter en cosas muy teóricas. De todas maneras, después yo les paso el material para que vean, ¿sí? Las competencias son, por ejemplo, trabaja en equipo. No es una tarea en actividad, sino es trabajar en equipo, y donde acá tenés una descripción de lo que quiere decir trabajar en equipo. Después yo les paso el material para que lo puedan ver y después cualquier cosa me consultan. Pero acá lo que me interesa es que sepamos que hay que hacer una descripción del puesto, que sepan lo que es una descripción del puesto, que hay que poner actividades y que está bueno que se evalúen periódicamente. ¿Sí? ¿Nos quedamos con eso? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien. Y esto no lo aplicó Arco, no lo aplicó una mega empresa, lo estamos aplicando a empresas de 5 empleados, 40 empleados, 500 empleados. ¿Está? Bien. Bueno. Vamos a ver ahora la parte de remuneraciones. Ahí está. Bien. Estos son la empresa familiar, digamos. Podemos tener acá, por ejemplo, un socio que no es ni familiar ni que trabaja en la empresa. ¿Se entiende este gráfico? Podemos tener acá un familiar. Por ejemplo, un familiar está en la familia, pero no es socio ni trabaja en la empresa. ¿Tá? Tenemos, por ejemplo, este 4 que es de la familia, es socio, pero no trabaja en la empresa. O el número 3, es un empleado que no tiene ni propiedad, ni también trabaja en ni tampoco es parte de la familia. Ahora, al número 2, este de acá, que es socio no familiar y que no trabaja en la empresa, ¿qué ingreso le correspondería? No trabaja en la empresa y no es familiar, pero es socio, digamos. Nada de nada. Bien. Utilidades. Bien, es socio. Bien. Ok, le corresponde utilidad. Bien, está claro eso, le corresponde utilidad. Ahora, ¿por qué si vos tenés muchas empresas familiares te pasa que tenés a tu marido como socio y no tiene nunca una utilidad? ¿Le corresponde o no le corresponde? Bien, ahí va a entrar a discutir, porque va a decir, che, yo la puse por una cuestión fiscal, porque el no sé, digamos. Pero si es socio, y deja definido si es socio real o si es socio de mentirita. Y si es socio de mentirita, está en los papeles, va a tener el día de mañana un gran problema, digamos. Podría llegar a tener. ¿Ah? Bueno. Bien, ahí está es fundamental. Bien. Bien, bueno, eso es lo que hay que entrar a ver, porque vos podés tomar, muy probablemente, no está en distribución de utilidades, pero están reinvirtiendo todo el tiempo, digamos. O la otra es decir, che, no estamos distribuyendo utilidades, no estamos reinvirtiendo y estás sacrificando tu vida para algo que no gana plata. Porque en definitiva es tu sueldo, vos irías a trabajar en otro lado, esa plata la ganarías, digamos. Entonces, al menos es poner ese ejercicio. Vos me decís, no hay ninguna empresa que lo haga y es un problema, digamos. Al menos no te digo, porque hay empresas que dicen, che, Claudio, no quiero distribuir utilidades, porque le hace falta a la empresa. Yo no estoy diciendo que tengan que distribuir sí o sí, pero sí que quede en claro que le correspondería. Pero bueno, ya vamos a ver situaciones donde a lo mejor vos te manejaste, el papá reinvertía todo el dinero. Tenés un hijo que trabaja en la empresa familiar y el otro que no. El papá fallece. El hijo que está dentro de la empresa familiar, y estos dos heredan, digamos. El hijo que está en la empresa familiar sigue con la misma actitud. El otro que está afuera dice, che, pará, yo quiero guita, digamos, porque esto es tanto tuyo como mío. No, porque vos no entendés el negocio. No entendés el negocio, pero dice que yo tengo derecho a distribución de utilidad y ahí es donde empiezan los líos legales que terminan impactando en la empresa, digamos. Entonces es sano que al menos empieces a hablar con tu hermano y decir, bueno, ¿cómo va a ser la historia? Porque a lo mejor hoy no tenés un problema, pero muy probablemente en adelante lo vas a tener. ¿Tá?
Ahora vamos al número 3, empleado no familiar que no es socio. ¿Qué le corresponde? Un sueldo. Bien, fíjate, es muy fácil, che, empleado no familiar, que no, le corresponde un sueldo. Ahora, vamos al número 6. Un familiar que trabaja en la empresa, ¿qué le corresponde? Bien. Bueno, ahí está, la cosa es un sueldo. Y la cosa es, che, para un empleado, no dudás. Ahora que estamos haciendo el ejercicio teórico, tampoco dudás. Pero en la realidad, ¿le paga un sueldo? No, en este caso es familia, no es socio, fíjate, es 6. Es familia y no es socio. El sueldo, ok, es un sueldo. Bueno, esto que es tan simple, pero ¿le está pagando el sueldo de mercado? ¿Le está pagando lo que le corresponde? ¿Le está pagando más o le está pagando menos? Ok, bien. Bueno, está filmando. Bien, no, pero es la realidad. El tema es... Bien, ahí empieza todo ¿le corresponde la obra social, sí o no? Porque hay muchos empleados familiares que dicen, mi viejo no me paga en nada. A ver, tenés las dos situaciones. Vos decís, el tipo es hijo del mega empresario, va a sacar un crédito al banco, no le dan ni 2 centavos, porque está como monotributista o en negro, no tiene dónde caerse muerto. Y vos decís, che, porque el contador, no sé, contador o no, eso es un problema en la empresa familiar. Y eso es lo que tenemos que entrar a ver en la empresa familiar, tener una visión, porque solucionaste un problema fiscal y te metiste en un gran problema de todos los conflictos que vos decís de la familia, digamos. Entonces, cuando yo lo sopeso y digo, mirá, estás pagando un precio muy caro y encima, está bien, esto es como tomar una aspirina sabiendo que en un momento la olla a presión va a estallar y encima te va a pelear con tu hermano, con tu... ¿tá? Entonces el tema es entrar a hablarlo. En esto no pasa en todas las situaciones, pero cuando uno ve, empiezan a explotar por ese tipo de cosas, digamos. Lo mejor es hablarlo y ver, digamos. ¿Ah? Pero es tener este ejercicio conceptual. Porque acá lo señalamos muy claro, pero cuando vos estás en la familia y vas con tu hijo y no sabes si le diste por el sueldo, porque se lo ganaba, porque se lo quisiste regalar, o porque es dueño, o por no sé, tenés que tener claro esto. Y tu familia también tiene que tener claro esto. Bien, familiar dueño y no trabaja. ¿Qué le corresponde? Bueno, ya habíamos dicho. Socio no familiar que trabaja. ¿Qué le corresponde? Bien. Empleado familiar que trabaja. Bien, sueldo. Dueño familiar y que trabaja. Sueldo y utilidades. Bueno, ¿y el familiar que no trabaja ni es dueño? Ok. Bueno, ahí está muchas veces el padre que dice, bueno, tengo mi hijo que vive en Buenos Aires o qué sé yo, y a los otros hijos le estoy pagando un sueldo y le da. ¿Y eso qué es? Es un regalo. Es un regalo. Vos podés hacer lo que vos quieras con tu plata, digamos. Pero como el padre, a ver, cuando sos vos solo y muchas veces no hay problema, digamos. Pero cuando vos sos 2 hermanos y no hay sueldo, el padre de uno de los chicos le puso un estudio de grabación a su hijo, que no trabajaba en la empresa familiar. Estos que laburan, que no tienen sueldo, dicen, mirá, a mi primo la empresa le pagó, ¿se lo pagó la empresa? No, teóricamente se lo pagó con el sueldo, pero para ellos se lo pagó la empresa. O sea, sembraste una semilla ahí de decir, che, se lo pagó la empresa. En definitiva, el padre le tiene que pedir permiso a su hermano y a su sobrino de lo que hace con su plata. Y lo que empieza a pasar es eso, vos decís, che, tienen 40 años, llegan las tarjetas a la empresa y uno en un momento se compró un dron y ¿cómo te va a comprar un dron? Si no? Y ¿se los podía comprar sí o no? Y si no sé, digamos, ese es el problema. Entonces, es fundamental definir el sueldo, es fundamental definir el sueldo de tu hijo, el sueldo tuyo, por más que sea 2 que trabajen en la empresa y defínanlo. ¿Tá? Ahora ya no vamos a meter, bueno, como ya la primera cosa conceptual es decir, separemos lo que es cada cosa, porque acá el ejercicio ponen estos círculos acá y llamamos a cualquiera y lo hace rapidito. Ahora, cuando te vas a tu casa y lo tenés que aplicar por la empresa y ya entras a hacer agua, y no es así la cosa. Bien, Nico. Sí, bueno, si se rompe, peor, si atropellaste. A ver, situaciones de... La empresa define los valores de seriedad y qué sé yo. Tenés hijo, 22 años, la camioneta que tiene la marca de la empresa y salen los vagos a bailar el sábado de la noche un poco copeteados y van gritando por la ventana.
Pésimo. El tema es que no se dan cuenta, porque el auto del papá, no es el auto de tu papá, es el auto de la empresa. Bien, el ejercicio empieza a ser dividir lo que es la empresa, lo que es la familia, y empieza a ser algo docente de que el que está afuera lo entienda, digamos. El tema es que con la empresa, de nuevo, yo hago mucho foco en esto. Nosotros que estamos desde afuera lo vemos como muy simple, pero en la empresa familiar donde está todo mezclado y no sabes ni siquiera patrimonialmente, pero mucho menos, que es lo más importante, ni lo sabes mentalmente, digamos. Me pasa en muchas empresas familiares que le decís, che, ¿y este auto a nombre de quién está? Uy, no sé, el contador, a ver, llama, a ver la empresa, ¿quién tiene que firmar el balance? ¿Cómo puede ser? Llega a haber un divorcio, llega a haber una muerte, y va a decir, le han puesto a nombre de cualquiera con tal de un peligro eso, digamos. ¿Tá? Bueno, entonces esto es fundamental. Moviéndonos con eso, volvemos al caso de estos dos empleados familiares que tenían el sueldo por debajo del contador, digamos, que para mí se lo merecían y con creces, digamos, ¿tá? Porque realmente estaban ocupando posiciones gerenciales importantes. Entonces, en eso teníamos que tratar de definir junto con ellos cómo lo iba a hacer el sueldo. Entonces, uno de los hermanos me dijo, Claudio, si a mí, mis tíos y mi viejo no me definen, yo de acá me voy. Ya tengo otras opciones, me voy a ir. Entonces, muchas veces empieza a aparecer esto, que el tío, digamos, de la rama, porque tenés ramas que son más proactivos, que le agregan mucho valor, y hay otros que son primos seguidores. Y si vos de repente al primo que es, porque cuando vos sos con tu hermano vas codo a codo, digamos, pero que ya cuando vos sos primo, y no te bancas tanto que tu primo vaya un poco más lento que vos, digamos. Entonces, si los padres tratan de mantener a todos iguales, lo que podés lograr es que lo que más garra le ponen, agarran y digan, chao, me voy. O manejan la administración y hagan cosas que no tienen que hacer. ¿Tá? Entonces, en este caso, nosotros buscamos el protocolo familiar. El protocolo familiar básicamente establece cuáles son las reglas, donde uno es el empleado familiar. Entonces nos fuimos a leer qué decía el protocolo de esta familia. Entonces yo decía, responsabilidad del directorio fijar y regular en detalle las remuneraciones de los miembros familiares que trabajan en la empresa familiar. El directorio eran los 3 socios, digamos, ¿sí? Que eran los tíos y papás de estos 2 chicos. Entonces acá decía, la empresa ajustará su política salarial según las reglas del mercado y de la empresa. Esto como piso o vaso de las remuneraciones que podrán ser superiores a las del mercado cuando el puesto lo justifique por responsabilidad, mérito, posiciones estratégicas y las finanzas lo permitan. Entonces, en esto, la primera cosa dice, che, las reglas del mercado. ¿Saben cuánto gana un gerente general? No, ellos no tienen ni idea. Bueno, vamos a buscar la información. Ahora, fíjense lo que decía lo otro, y de la empresa. Ya tenemos el sueldo de un contador de interno que ganaba el doble que ellos. Entonces ya teníamos algún desfasaje ahí adentro. Y uno de los debates era, 2 de los socios decían, pero ¿y estos chicos qué van a hacer con la plata? No son como nosotros, austeros. Entonces el costado femenino, digamos, dice, che, pero nosotros siempre quisimos que nuestros hijos tengan posibilidad y ahora que la tenemos, no se la estamos dando. Y es más, se lo merecen. Entonces nos entramos a preguntar, che, ¿realmente ellos están agregando valor? Y te decían, sí. ¿Se lo merecen? Sí. ¿Y la empresa creció? Sí. Entonces era más una cuestión de que ellos querían que siguieran viviendo como ellos y ya eso ha cambiado, digamos. Entonces, bueno, a partir de estas preguntas es que disparó lo que teníamos que hacer, buscar las remuneraciones del mercado y buscar las internas. ¿Tá? Y la tiene que fijar el directorio. ¿Sí? El directorio, poner un nombre muy rimbombante, digamos, son 3 socios que se juntan a hablar, digamos, pero son directores, quiera o no, son los directores. Bien, entonces el tema es que, bueno, definimos los criterios guía y yo dije, bueno, vamos a buscar los sueldos del mercado, pero hay empresas familiares que pagan muy por debajo del mercado, ¿sí? Hay otras que pagan por encima del mercado, entonces dijimos, bueno, vamos a ver, una vez que obtengamos lo que está afuera, comparémoslo con lo que está acá adentro. Y después la cuestión que a mí me preocupaba es, ¿qué es lo que va a pasar si definimos los sueldos y uno de ellos dice, yo no estoy de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Entonces la cosa es que de antemano debías definir, bueno, estamos todos de acuerdo a buscar los sueldos del mercado, que lo vamos a comparar, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa si votamos y uno no está de acuerdo y los otros 3 sí?
Porque eso hay que dejarlo antemano, porque a lo mejor vos haces todo el procedimiento y después al final dice, total, yo quiero ganar 180.000. Pero no, es que hicimos todo, no, pero no me importa eso, no. Primero quería dejar en claro cómo iba a ser el procedimiento y eso quedó estipulado y de hecho está en el protocolo. Bueno, en este caso, que era el otro que le había planteado ¿se acuerda de estos hermanos que terminan siendo socios? Y que teníamos que hablar de los sueldos de los hermanos que estaban sobrevaluados. Antes de meternos en esto dijimos, acordemos cuál va a ser la distribución de utilidades. De hecho, esa empresa, antes de hablar de los sueldos, acordaron que iban a distribuir el 50% de las utilidades, digamos. Entonces ya los que iban con el cuchillo entre los dientes, pues sabía que le iban a bajar el sueldo, ahora como se encontraron con mucha utilidad y estaban bastante más relajados, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces fue un proceso participativo y democrático, es como lo armamos y ahora vamos a ver, establecer y ponderar. Bien. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son los parámetros que determinarán la remuneración. ¿Cómo hacer para fijar la remuneración? ¿Cuánto vale un puesto dentro de la empresa? Bien, de acuerdo a lo que diga el mercado. Pero no está bueno saber cómo poner cuánto vale dentro, porque vos tenés, a ver, la administración de la empresa suya, ¿es la misma que la administración de la empresa suya? Entonces empieza a estar la complicación. Digamos. Acá yo les presento 2 o 3 filminas, digamos, de cuál es el criterio. A ver, ¿es lo mismo trabajar en un área que agregue más valor de una que no? Vamos a las preguntas. ¿Es lo mismo trabajar en una área que te agrega muchísimo valor? ¿No? ¿Es lo mismo trabajar en ventas en una empresa de servicio que trabajar en administración? ¿Qué agrega más valor? Ok. Bien, entonces, esta es la primera pregunta que hacemos, es decir, bueno, ¿cuáles son las áreas que tiene la empresa? 3, 4, y trata de definir qué valor tiene, cuáles agregan más valor. Y dentro de eso, ¿es lo mismo en administración, la que archiva los documentos del que te lleva los indicadores de gestión? Bien. Entonces entras a separar así. El tema es que esta construcción que hicimos fue con la familia. Es entrar a preguntar, porque los mismos después tienen que, si vos haces un procedimiento, trajiste el de recursos humanos y le dijiste, che muchachos, este es el resultado, gana 100, vos ganas 70, vos ganas 60, y se van a casa todo enojados, y eso te dura muy poco. Entonces esto lo construimos entre todos y entramos a votar y a preguntar, che, ¿para usted es lo mismo? Bueno, ¿cuánto vale administración? Fíjese que no le ponemos ni siquiera plata, le pones puntos. ¿Ah? Del 1 al 5. Y lo vamos armando. Y esto lo hicimos para una empresa que tiene 5 empleados, otra que tiene 80, digamos. ¿Está? Por supuesto que la que tiene 80 lo hicimos un poco más complejo, la que tiene 5 era bastante más simple. Pero más o menos este es el proceso. Después, bueno, en este caso fíjense que era un campo, ellos definieron que compra era fundamental, los insumos era 5, en producción el operativo base, digamos, el que corta los yuyos, el que está manejando un tractor era 1 punto, el técnico vale 5, porque si te rompe una máquina o tenés que, vale muchísimo. Bueno, y así fíjense que administración y venta, esta es la puntuación que le pusieron ellos. ¿Ah? ¿Se entiende? Bien. Vamos, después de factores, el impacto que tiene las decisiones que se toman, ¿da igual? Es lo mismo un tipo que te toma una decisión en el patio y que dice, bueno, en lugar de comprar la manguera A, voy a comprar la manguera B, al que tiene que comprarte un tractor, que tiene, es distinto. Entonces entra a definir, bueno, cuáles son, si la decisión que toma impacta en el área de trabajo hasta si impacta a nivel de organización. Entonces entras a ver cuáles son los niveles de decisión y eso le asignas un puntaje. Bien, nivel de contribución. ¿Las decisiones y acciones que se tomen es igual que contribuyan más o menos? ¿Es igual? Las decisiones y acciones que se tomen es igual que contribuyan más o menos. Por ejemplo, vos tomás una determinación en tu puesto y vos decís, che, al final del camino, ¿podés determinar qué impacto tuvo en la empresa? Administración, por ejemplo, el que le erró en un, no sé, de cargar un comprobante. Al que le erró en sacar un crédito. Y la decisión, fíjense que significativa, contribución muy marcada con autoridad en un área de negocio, naturaleza primaria. Eso vale 20 puntos, digamos. ¿Tá? Entonces entrar a preguntarte, che, esa posición, ¿toma decisiones que podés medir que impactan o no? ¿Ah?
Bien, factor de complejidad, bueno, lo mismo es entrar a preguntar si las decisiones que se tomen estén bien claras. Vos estás en el área operativa y a lo mejor tenés que tomar una decisión de 1.000 o 10.000 pesos, pero vos a lo mejor estás en recursos humanos. Tenés que despedir a una persona, impacta en las relaciones humanas, impacta en lo financiero, impacta también en el negocio, pues está a lo mejor desvinculando a un empleado clave. Entonces empezás a medir cuál es el grado de complejidad de esas decisiones. Bueno, entonces básicamente después yo les dejo, son como 10 factores, pero entras a preguntarte cuál es el nivel de complejidad, cuál es el nivel de impacto, cuál es el nivel de conocimiento que tiene y le vas poniendo puntuaciones. ¿Se entendió esto? ¿Lo ven complicado, no? Bien, dale, Nico. ¿Tomás la gente que ya está para hacer esto o tomás el organigrama como base, suponiendo donde debería estar, digamos, cada puesto? Hay veces que cumplen 2 o 3 funciones por más que esté el organigrama. Lo que está muy bueno de esto es que cuando no tienen nada, los tipos empiezan a pensar en esto. Porque de hecho después en uno entramos a ver y lo corrimos para otros puestos de la empresa y se encontraron, después de todo esto te da un puntaje, y se encontraron que un operativo del campo ganaba un 50% más que el administrativo y ellos determinaron que el administrativo le agregaba muchísimo más valor. Entonces esto te empieza a servir para decir, che, ¿dónde estoy poniendo la plata dentro de la empresa? Como política de remuneraciones. O sea, a partir de ahí te empieza a armar el organigrama, digamos. Es tremendo, o sea, el tema es que yo les compartiría las planillas de Excel, cómo se armó y todo, pero no nos da el tiempo, pero me interesa que conceptualmente vean cómo se desgrana la importancia del puesto. Porque muy probablemente a una posición que tenga poco impacto dentro de la organización y que te agregue poco valor, pagale el valor del mercado. Incluso hasta podés pagar un poco menos, porque si se va lo podés reemplazar. Pero si vos tenés una posición que te marca un impacto tremendo, está en un lugar que te agrega valor, pagale mucho más que el mercado. ¿Tá? Fíjense cómo se aplica esto. De nuevo, yo soy el bebé con el martillo. Estaba de vacaciones en el sur y mi primo me preguntaba y me decía, che, Claudio, yo no sé cómo hago para mantener ahora mi empleada doméstica. Porque no sabés cómo cuida a los chicos, entonces yo le estoy pagando lo que gana el mercado. Le digo, para vos, ¿cuánto vale esa persona? No tenés que pagar lo que le paga el mercado. Porque vos estás poniendo en manos de una persona a tus propias hijas. Entonces, fíjate cómo haces para ver y ponderar que esa persona no se te vaya, que esté bien contenta. Porque para vos es clave eso. Entonces, si vos vas a ir por lo del mercado, a lo mejor te perdiste algo que vale muchísimo más. Y esto aplica también para las empresas, no aplica para una pyme chiquitita como para una empleada doméstica, en términos para evaluar cuánto te pesa a vos realmente una posición. Y cuando esto lo lleva a una empresa familiar, te sirve para que, esto acuérdense, lo hicimos participativo, hasta los mismos chicos participaban definiendo esto y empiezan a ver, así, che, mi posición no agrego ningún valor. Abriste la caja. Y eso también le sirve a la familia para fundamentar el sueldo que va a ganar otro que a lo mejor gana 3 veces más que un primo. Y el primo tiene que haber visto por qué es eso así. Y si quiere ganar más, y a lo mejor tiene que tener más empleado a cargo. Porque fíjense, por ejemplo, esta es factores de equipo. ¿Es lo mismo ser miembro de un equipo que ser un líder de un equipo o que ser el líder de equipos? Entonces voy a decir, che, si yo tengo un flaco que está acá, un miembro familiar que trabaje, que no tiene nadie a cargo, no es lo mismo que a lo mejor tiene al contador y a, qué sé yo, a recursos humanos debajo de él. Y esto hacerlo pesar y ponderarlo mucho. Y ahí empieza con esto que decían ustedes, bueno, el título universitario. ¿Y cuánto pesa? Porque hay una empresa familiar que a lo mejor tenés un miembro familiar que te viene con el título universitario y está en una posición que no agrega ningún valor. Y a lo mejor tenés otro que hizo un montón de cursos, capacitó y te agrega muchísimo valor y que le vas a pagar más porque tiene el título de contador. Y eso te abre toda esta, te responde todas las preguntas para pasar por esto, digamos. ¿Está? Bueno, ¿no? Hay empresas familiares que vos decís, che, pero ¿por qué ese flaco gana tanto? Y sí, se va todos los días al campo que queda a 150 kilómetros. ¿Es lo mismo atender el campo que te queda a 10 kilómetros que tu hermano que va todos los días a 150 kilómetros? No es lo mismo. Por más que las actividades sean exactamente iguales, y no es lo mismo. Y ahí es donde vos decís, che, toda la familia le presentás y este gana más porque viaja todos los días. O está el rayo del sol. ¿Ah? Entonces empieza a abrirse esa caja que vos decís cómo se compuso la remuneración. Entonces, repasando, la primera cuestión es que poner sueldos.
La segunda cosa, hay que ver cómo fijamos esos sueldos y tenemos estos criterios. Yo después les comparto las filminas, digamos, para que puedan entrar a ver. Y de nuevo, no lo aplicamos para empresas de 8 a 100 a 500 empleados. ¿Tá? Es una cuestión más mental que de estructura. ¿Sí? Bueno, así, bueno, por ejemplo, este otro que suele pasar en las empresas familiares. Tenés tipos que no cumplen horario. Vienen cuando quieren. Y hay otros a lo mejor que trabajan 12 horas por día y está con el teléfono que si te sonó la alarma en la empresa tenés que ir. Y eso vale plata, digamos. Y a lo mejor si tenés uno que no quiere cumplir horario, quiere llegar a cualquier hora, ok, dale. Pero vos sabés que eso no es lo mismo que laburar 8 horas contra el reloj. Esta familia lo ponderó. De hecho, nosotros hacíamos todas estas preguntas y cada uno de los miembros familiares con una planillita de Excel anónima iba completando. Y después a mí me salió los resultados y tiramos un promedio. Es una manera de construir. Bien. Bueno, y acá una cosa que está fundamental saber es que nosotros con todo esto vamos a obtener un puntaje. ¿Tá? Entonces vos tenés que, por ejemplo, para 51 puntos gana 85.000 pesos y para 52 puntos gana 100.000. Ahora, si vos querés que este tipo que tenía 51.000 puntos llegue a ganar 100.000 pesos, ¿qué lo tenés que hacer? Tenés que hacerlo. Que tenga más personas a cargo, que tenga más responsabilidad, que tenga más riesgo, que cumpla horas, no sé. Pero entrás a ver cómo se compone ese punto. Y después muchas veces hay empresas familiares que vos ves el organigrama y el que está acá abajo gana 100 y el que está acá arriba vale 70. ¿Y por qué? Porque este es calentón, trabaja bien y te plantea y vos le querés pagar y vos decís, che, pero para, una posición vale hasta tanto nivel. Por más bueno que sea, no te agrega tanto valor. Fíjate si lo podés promocionar a otra posición. ¿Ah? Entonces también esto empieza a ser fundamental porque vos decís, che, la posición de 51 puntos, independientemente de si es administrativo, si es gerente, si es lo que sea, no, es 51 puntos. ¿Tá? Le puedo pagar entre 85 y 128.000. Si quiere salirse de eso y tenés que promocionarlo, digamos, tenés que pasarlo a otra posición. Porque nos podemos mover en esta escala, que es mérito, pero si vos querés que salte de una escala a otra y tenés que promocionarlo a otra posición de mayor complejidad. ¿Sí? Eso es conceptualmente, quiero que nos llevemos eso. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Vamos. Bueno. No, este ya está acá. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasó con esta empresa familiar. Volviendo al tema de esos dos gerentes con el mercado y toda la historia. Bien, ¿cómo aplicamos esto que le estaba mostrando? Entonces nosotros tenemos el sueldo real del gerente administrativo 100.000 pesos. ¿Sí? El sueldo del gerente comercial familiar 50.000 y el gerente general 50.000. Yo llamé a 10 empresas familiares y le pregunté, che, ¿cuánto le pagaba el gerente administrativo? ¿Cuánto le pagaba? Le pregunté a todos y encontré que el mínimo era 90.000 pesos, al gerente comercial 80.000 y el gerente general 95.000. El promedio era 97.000, bueno, 102.000, 158.000 y el máximo era 105.000, 120.000 y 200.000. ¿Tá? Y después conseguí de una empresa que provee información de remuneraciones, lo mismo. Fíjense que un gerente administrativo, y ahí donde está, fíjense la brecha que hay, un gerente administrativo gana 36.000 pesos en algunas empresas y 93.000 en otras. 60.000 mangos de diferencia. Entonces ahí es donde te empieza a valer a vos la puntuación. ¿Tá? Entonces nosotros la conclusión que llegamos es, fíjense, el gerente administrativo, ¿estaba ganando bien de acuerdo al mercado, sí o no? ¿Qué? ¿Estaba ganando el gerente administrativo? ¿Estaba ganando bien o mal? Que era no familiar. Bien, está ganando mucho. Fíjense que gana 100.000 mangos y está casi en el máximo del mercado y mucho más allá del máximo que esta encuestadora. Ahora vamos a los miembros familiares. El gerente general comercial, el gerente general, ¿estaba ganando bien o mal? Estaba ganando para atrás. Fíjense que el más bajo del mercado era 80.000 y 95.000 y acá 67.000 y 83.000. Entonces voy a entrar a analizar y decir, che, al que no es familiar lo premias y parece que al que es familiar lo estás castigando.
Esa era la política. ¿Está? Entonces nosotros empezamos a definir y mostramos esta filmina, los directores, que eran los padres, se dieron cuenta de decir, che, lo estamos matando a nuestros hijos. Y ahí lo que había que entrar a ver es decir, che, tus hijos se empiezan a juntar con gente y les empiezan a aparecer posibilidades. Y se te van a ir. Se te van a ir o van a manejar de alguna manera empresas familiares. ¿Qué pasa? Que están los padres y los tíos, y uno de los hijos trabaja los sábados, le pone ganas, y el padre maneja la billetera, y entonces el hijo dice, che, pero yo gano igual que mi primo. Y el padre le dice, quédate tranquilo, yo te voy a pagar las vacaciones. No yo te voy a pagar, la empresa te paga las vacaciones. Pero si vos te pones a ver y estás robando. El tema es que el otro va a decir, no, pero este labura mucho más y está justificado. Pero si no le consultaste a tu socio y le estás robando, digamos. Para vos no le estás robando, vos le estás pagando lo justo, digamos, pero entras en una que no tiene nunca fin. ¿Está? No tiene nunca fin. Entonces lo mejor es blanquearlo a esto. Bien. Entonces después nosotros extendemos otros, agarramos y dijimos, bueno, veamos otras posiciones que son no familiares. Técnicos auxiliares, bueno, estas son otras posiciones. Fíjense que en realidad acá comparábamos y que en general esta empresa estaba pagando lo que pagaba el mercado. Entonces la conclusión fue, a todas las posiciones que pagamos, que paga el mercado, pero a las posiciones de nuestro gerente familiar le pagamos muy por debajo. Entonces ahora fue decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para ponernos un sueldo? Entonces cuando pasamos por el proceso de la puntuación, el gerente administrativo sacó 34 puntos, el gerente comercial 41 puntos y el gerente general 49 puntos. ¿Se acuerdan todo lo otro que vimos anteriormente? Entonces hicimos una regla de 3 simple. A ver, si 100.000 son 34 puntos, 41, ¿cuántos puntos son? 120.588. El gerente general, 49 puntos, regla de 3 simple, 144.000. Comparamos con el mercado, ¿cómo estamos? Bien. Ok, bien. Entonces acá nosotros dijimos, che, establecimos la comparación interna, midiendo con un puntaje, fuimos al mercado, sabemos lo que gana el mercado, miramos las dos y hicimos con este puntaje y dijimos, che, estamos pagando bien. En definitiva, de 50.000 los llevaron a 120.000 y a 144.000. Vos decís, lo solucionaste ahora. Pero imagínense en 15 años. Si vos le estabas pagando 50.000 por mes y le corresponderían 120.000, ¿cuánta plata es? Millones. Son millones. Entonces ahí es donde el tema es muy peligroso porque a lo mejor en un momento, a ver, una empresa familiar me pasó que trabajaban 2 hermanos, uno tenía 35, vivía con su mamá que era divorciada, digamos, tenía el BMW del papá, le pagaba la obra social, todo y sacaba 5.000 pesos por fin de semana. Con eso vivía. Viene el hermano de Córdoba que había estudiado licenciatura en administración, hacía 10 veces menos que este, pero él vino, alquilaba una casa con la mujer y con un hijo, sacaba 20.000 pesos por semana. Che, es justo que el guaso este que hace 5 años, hace 10 años que le hizo con el padre, gane 20.000 pesos y el otro gane que recién llega a 100.000. Y el flaco me decía, che, claro, pero a mí no me importa que mi hermano gane eso. Pero el día de mañana, si llega a faltar el papá, y este no tiene casa, no tiene absolutamente nada, y ante una situación legal, ese está totalmente sin ningún tipo de protección, pues no tiene nada. Vos decís, bueno, pero mi hermano me va a reconocer. Sí, seguro que te va a reconocer, no va a haber ningún problema. Pero ¿qué pasa si la empresa en el día de mañana no tiene plata? Le va mal. O se divorcia a tu hermano y va con el capital y se queda con todo lo que vos le subsidiaste a la empresa. Eso es lo que hay que entrar a pensar. ¿Está? Entonces hay alguna empresa familiar que dice, che, fijemos los sueldos. No los sacamos porque queremos reinvertir todo, pero tengamos una cuentita. El día de mañana llega a fin de año y decís, bueno, a este le debemos tanta guita, a este tanta guita, a este tanta guita, y cuando haya utilidades, vos las asignas. Y vos por lo menos el resultado de la empresa te va a mostrar si ganó guita la empresa o si, o si subsidiaron los empleados familiares a la empresa. ¿Se entiende el concepto? Ok. Bien, entonces nosotros la resolución que llegamos es que al gerente comercial le estaríamos pagando por encima del mercado y por debajo del promedio de XX. Al gerente general le estaríamos pagando muy cerca del promedio del mercado. Al gerente general 158 y 144, o sea que está bien. Y dijimos, claramente los sueldos del gerente comercial y el gerente general están atrasados, bueno. Y después la otra cosa empezamos a preguntar, ¿puede la empresa pagar sueldos más altos? No traigamos el balance.
Y ahí es donde trajeron los balances y dijeron, che, pero al final el 0,01% de la facturación, tanto tiempo le pusimos esto, y era una cuestión más mental. O la otra podría haber sido, che, lo llevamos 140.000 y la empresa no puede pagar esta guita. Entonces vos como gerente general o gerente comercial no estás haciendo bien tu trabajo. Empieza a ser una bola que se retroalimenta para mí positivamente. ¿Está? Bien, entonces después fíjense que nosotros empezamos a hacer todas estas preguntas con la familia. Che, ¿qué pasa si le pagamos sueldo alto a nuestros empleados? Que se aleje el miedo de los padres y de los tigres, que se alejen mucho del resto, que la empresa no lo pueda pagar o que no sea rentable, que la empresa no progrese y que no reinvierta, que los empleados sean ricos y que la empresa no sea sustentable. Trabajamos por el bienestar de los hijos, bueno, CELE y eventualmente el sentimiento de inequidad. El fundamental de todo era esto. Que muchos estaban diciendo, che, pero seguramente cuando hablaban, que eran dos hijos de la misma rama familiar, los otros estaban pensando, che, mi hijo se van a motinar, porque están ganando 3 veces menos que esto. Entonces, por eso fue tan importante hacerlos participar en el proceso de la construcción de la remuneración, porque ellos mismos tiraron el resultado, digamos. Y ellos mismos saben qué tienen que hacer para llegar a ganar más plata. Tienen que agregar valor. ¿Ah? Bueno, y si pagaban sueldos bajos y van a estar desmotivados o enojados, riesgo de que empiecen a pensar irse de la empresa a otro lado, riesgo de que los familiares políticos no quieren a la empresa. Que eso es otra cosa que empieza a pasar. Ellos dicen, che, bueno, no, pero mi hijo va a entender. Pero a lo mejor tu familiar político, el marido de la que está adentro, va a decir, che, pero de la que trabaja adentro, dice, che, pero para, o al final labura 16 horas por día, no tenés niñera, y nuestros hijos lo cría cualquiera, digamos, ¿y para qué? Y porque se lo llevan, y ahí empieza también un problema. A lo mejor vos familiarmente no tenés ninguno, pero allá afuera ya entraste a sembrar semilla de complejidad para la empresa familiar. Y ahí viene muchas veces por qué el familiar político no quiere a la empresa. Acá está por qué. ¿Está? Bien, ¿qué de la equidad e incentivo al resto de los miembros familiares? Bueno, yo muchas veces les pregunto a los empresarios, ¿a usted le gustaría irse a vivir a Cuba o a Venezuela siendo empresario? Porque muchos te dicen, no, pero ¿por qué si ahí todo es el comunismo, son todos iguales? Y bueno, vos en tu empresa familiar sos Cuba, digamos. ¿Por qué me decís? Y sí, si a todo tu hijo, independientemente de lo que haga, le pagás igual. El tema es que vos podés, son todos iguales cuando, y hasta la ley te dice cuánto le corresponde a cada uno el día que heredan. Pero en términos de sueldo, ¿y qué es? ¿Igualdad o equidad? No es lo mismo. Entonces, porque vos querés, le pagás a todo igual y a lo mejor estás siendo muy injusto con el que más labura. Entonces, yo veo que en las empresas familiares existe mucho populismo. O sea, somos una cultura populista. Es decir, che, querés que todos estén bien y hay veces que tenés que entrar a medir si realmente te aportan. Y lo que es peor es que muchas veces no es que los hijos sean vagos, sino que como el padre quiere hacer todas y está en todas, no lo deja crecer. Y no le da, es decir, hay muchos hijos que me dicen, che, decime, yo me gustaría saber qué tengo que hacer. Me gustaría que me exijan. Y es porque no definiste las descripciones de puesto, no le fijaste qué es lo que tiene que hacer, le fijaste objetivos, es por el bien de ellos y de la empresa. Porque cuando tenés 40 años y los querés poner a que manejen la empresa y nunca les calentó, porque no lo dejaste que se caliente y ya es tarde. No tienen innovación, no tienen emprendedurismo. No. Bien. Bueno, consulta, hasta estamos a las 7 menos 1 minuto. No sé si tiene alguna pregunta o algo que compartir. ¿Alguna duda que le haya quedado de esto? ¿Tan claro estuvo? A ver, que sea y sí, el tema es que hay muchas veces el mandato familiar, la mayoría de los miembros familiares no se van de la empresa. O al revés, que la familia haya decidido fulano, es familiar, pero mejor que no trabaja. Sí, hay casos que han tenido que tomar la decisión de desvincular a un miembro familiar que no le daba el puntaje. Y después establecieron que durante un tiempo le iban a pagar X, le iban a ayudar con un psicólogo porque estaba, en ese caso había estado deprimido, no lo abandonó como familia. Acá hay dos cosas. No quiere decir que la empresa lo va a abandonar. Como empresa a lo mejor no tenés que estar dentro. Pero después como familia es donde vos decís, bueno, hay un fondo de contingencia para el familiar que no puede hacer algo, pero no lo dejé dentro de la empresa. Eso es lo más complicado y en eso estamos trabajando en empresas familiares, que hay que cambiar esa conciencia, digamos, porque mezcla absolutamente todo.
Y ahí es donde yo le hacía la pregunta, el miembro familiar que no está dentro de la empresa, ¿qué es lo que es? ¿Qué le corresponde? ¿No le corresponde sueldo, no le corresponde utilidad? Pero vos le podés regalar, pero regaláselo de tu bolsillo. Pero cuando vos no separaste el bolsillo, y a lo mejor me decís, che, mi empresa es chiquitita, yo no separo el bolsillo, y a lo mejor tenés 2 hijos, y uno trabaja y no le paga el sueldo, y al otro le compraste una bicicleta, y odiar al hermano porque cree que le está robando a la empresa. Y en definitiva, como papá, vos le podés cobrar la bicicleta cuando vos quieras, digamos. Pero tenés separado eso para que se entienda por qué lo que es, y cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera. Después viene esto que vos decís, che, ¿qué pasa si mi hijo tiene 18 años y gana 50 lucas o 150 lucas? Y ahí es donde tenés que entrar a ver. Porque hay empresas familiares que dijeron, bueno, lo vamos a poner a nuestros hijos como socios, pero hasta que no tenga el título profesional, podés hacer diferentes tipos de acciones que no tenga distribución de utilidades, digamos, que no tenga peso en las votaciones. Entrás a armar algo para que el tipo se caliente, digamos, pero que no se la va a regalar hasta tanto no tengas no tenga el título profesional. Porque hay otras familias que te dicen, che, mis hijos con el sueldo nunca van a poder llegar a hacer la diferencia. Y queremos que ellos vivan bien. Bueno, buscale un mecanismo. Fíjate que realmente te agreguen valor para que los pibes se esfuercen, o inventa un mecanismo para que se calienten como socios, porque a lo mejor no tienen capacitación, no tienen luz, o no son emprendedores, pero si ellos saben que tiene una remuneración por el capital, empiezan a pensar como socios activos, decir, che, traigamos el mejor gerente. No quiero laburar yo, pero quiero al capital, y lo respeto al capital, y mi hermano que le pone hora, y le pago bien, digamos, porque este va a hacer que yo gane plata. Pero para eso definí la política de distribución de utilidades, termina estando atado todo con todo, digamos. Pero es una construcción que se tiene que hacer empieza por empezar a separar, valga la redundancia, lo que es utilidad, de lo que es sueldo, lo que es ser socio, lo que no es ser socio, y lleva ahí. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con empresas familiares que se junta un consejo de familia a hablar de estas cosas. Me mandaban fotos, se juntaron el sábado de la mañana, me mandaban fotos, y estaban los nenitos de 10 años con las carpetas de la empresa tomando nota, donde le presentaban esto. Qué es lo que busca la empresa, la propiedad, y empiezan de chiquito a entender lo que es una utilidad, que no necesariamente todos van a trabajar adentro, pero que todos tienen que proteger ese capital porque les va a permitir estar bien, sea o no socio. Lo que pasa en la empresa familiar muchas veces se vincula, es blanco o negro, laburás 100%, no laburás y no te corresponde nada. Y hay un montón de cosas, puedes trabajar, por ejemplo, con honorarios. Podés ser contador, llevarle los impuestos y no que estés dentro de la empresa, pero bueno, fija un honorario. Ahí empiezan las otras, por ejemplo, tengo el caso de una empresa familiar que tenían un abogado que era el yerno. Decían, este no le da pelota a la empresa. Y vos hablabas con el yerno y decía, y esto no me pagan nunca, un solo honorario, yo tengo miles de casos y esto sobre que no me pagan, me ningunean, qué sé yo, el peor del escenario. Tenía descontento y en definitiva perdía la empresa, perdían los dos. Séntate a hablar, fija el honorario. Y es más, no te enojes si no te contratan a vos, búscate otro abogado. Pero eso es fundamental separar. Y hay muchos hijos que empiezan a ver y dicen, bueno, la única que queda es laburar acá adentro, porque no ven que el padre o que la empresa le va a dar una utilidad y empiezan siendo gente que se prende de la empresa no para agregar valor, sino porque quieren mamar de ahí y termina siendo negativo, digamos. Pero para eso tenés que tener una política de utilidades correcta para que el socio pasivo quiera ser un socio pasivo no destructivo. Bueno, y eso de nuevo, yo lo que quiero hacer foco en esto, comparto con vos, Nico, que la mayoría de las empresas no lo hacen, pero hay que cambiar esa estructura porque es ahí donde esto que decía vos, la empresa familiar es conflicto por todas estas cosas no están claras. Y es ahí donde tenemos que entrar a trabajar desde el momento cero a entrar a separar las cosas. Porque si no terminan todos peleados y lo que es peor, lo que más me preocupa a mí es que hay crisis, y lo vemos en esta capacitación, y digamos, la gente está cubriendo los bancos ahora, pero el tema es que yo entro a ver y lo comparto con muchos colegas, la mayoría de las crisis no se desatan por problemas económicos, se desatan por problemas vinculares, por los quilombos que decís vos. Y es increíble la cantidad de puestos de trabajo. Primero la familia se pelea, y a mí lo que más me duele es que al caerse la empresa quedan 30, 40, 50 personas sin laburo. Y lo que hay que buscar es que los empresarios sigan siendo empresarios y crezcan. Y si crecen, generan más trabajo, un círculo virtuoso, digamos. No se ve así, digamos. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud más allá? Después les dejamos los correos, yo les voy a dejar, ahí les voy a anotar, está mi correo electrónico, en todo caso, para el que quiera mandarme un email, lo haga. Acá está.
claudiolomelo@gmail.com, les paso este material o cualquier otro material porque de empresas familiares hay para hacer dulce y me encanta el tema, así que la idea es compartir.